Bueno, te voy a presentar, así Dale. vamos marcando, ¿te parece? Bueno, igualmente quienes están ya te conocen, nueva, que vaya entrando que no sepa, Norman es encargado de proyectos en la consultora Delfos, es docente titular de, no sé si son dos o tres cátedras, es estadística de públicos y audiencias y de teoría de la comunicación, son tres cátedras Sí, son tres, correcto. Ujú, en el Colegio Universitario de Periodismo de Córdoba. Es también coeditor en el suplemento de tendencias y clasificados de la Voz del Interior y es CEO ujú. del Dossier 360, que es un emprendimiento como más reciente, ¿no? Sí, es Este, un proyecto más nuevo que empezamos el año pasado en plena pandemia con un socio, Fabián García, que me escribió recién excusándose por no poder sumarse, pero deja su saludo a todos. bueno, bien, 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 bien. Bueno, este encuentro la idea era abordar un poquito la relación entre la pandemia y la grieta en el escenario nacional y si nos da el tiempo también en el escenario provincial. Hace pocos días, 20 de marzo, se cumplió, bueno, voy a hacer como una intro antes de entrar en periodo, se cumplió un año del decreto 297, que fue el decreto del ASPO, del aislamiento preventivo obligatorio para la totalidad de la Argentina, con, bueno, excepciones de algunas actividades esenciales. Recordemos que para ese entonces el gobierno de Alberto y Cristina Fernández llevaban 3 meses y 10 días, acababan de ganar con 48 puntos, con y monedas, la Baña 6 puntos, y bueno, empiezo algo que fue muy singular desde la experiencia, porque nos desafió a todos nuestros límites de entendimiento y de sensibilidad frente a lo cotidiano, ¿no? Que fue la cuarentena. Y cuando digo cuarentena, no me refiero a la cuarentena eterna que quisieron instalar los medios, sino me refiero a ese periodo donde las medidas de combate a la pandemia se podían tomar de manera universal, sin discriminaciones por territorio o por rama de actividad, sino que estaban nacionalizadas. Después vino como una fragmentación y se provincializaron las decisiones, pues se municipalizaron, pero quiero, digamos, me refiero a la pandemia, ese periodo, que fue un periodo bastante excepcional para la subjetividad, ¿no? Y estamos ahí. O sea, yo lo que quisiera es, siempre uno cuando mira encuestas tiene como fotos. Pero bueno, también está bueno como hacer retrospectiva y ver el álbum entero, ¿no? ¿Y qué vimos en abril y mayo, que es cuando estaban más acentuadas las medidas y más nacionalizadas y eran más universales? Es que el apoyo que tenían esas medidas de combate a la pandemia estaban según la consultora que tome, la encuesta que tome, pero estaban en un rango como de 70 a 90 puntos, ¿no? Y eso es interesante porque en una política pública no se vio algo así desde la asignación universal por hijo, que en su punto de aprobación en 2011 va a tener 70 puntos. De pandemia, nosotros veíamos que tenía un efecto arrastre sobre la imagen de gobierno y sobre la imagen de Alberto, que también tenía niveles de muy buenos e inclusive ingresaba en algunas medidoras en la zona de la excelencia, se podría decir. Pasado ese periodo, para junio y julio, la economía empezó a importar más que el cuidado de la salud. A pesar de que hubo picos de contagio y la evidente sobremortalidad, todo este asunto empezó como a desboronarse y también tuvo un efecto arrastre sobre la imagen de gobierno, pero tampoco fue la caída en picada que quisieron instalar los medios, ¿no? O sea, tuvo una caída, llegó a zonas de bueno, incluso algunas mediciones quedaban como regular. Y en relación a eso, ¿qué noto yo, no? Y ahora me vas a contar qué notas vos. Pero en noviembre, a esta parte, más allá de las fluctuaciones que puedan tener las distintas mediciones, que no son significativas, sigue habiendo una tendencia a la baja en la imagen presidencial, pero que no es el ritmo de descenso que vimos en el semestre pasado, sino que, bueno, es una baja moderada, vamos a decir. ¿Vos qué ves hoy? ¿Cómo es la foto? Digo, la imagen a la baja, ¿arrastra los niveles de apoyo, erosiona la base electoral que tuvieron, qué sé yo, en las PASO de 47 o en las generales de 48 puntos? ¿Qué me podrías contar? Bien, bueno, suscribo toda la introducción que hiciste. Lo que yo vengo trabajando desde mediados del año pasado, bueno, yo lo vengo trabajando desde antes, mediados del año pasado, lo hice más público con el lanzamiento de Dossier 360, es un sistema de ponderación de encuestas
que trabaja obviamente con todas las encuestas que se publican y corre un algoritmo para tratar de ajustar los sesgos de las desviaciones. ¿Por qué remarco esto? Porque en la PASO del 2019 vimos con mucha claridad, Marina y yo y otros analistas, que las encuestas que mejor midieron el PASO fueron las domiciliarias, le siguieron después las telefónicas, con algún grado de error mayor, y las que peores dieron fueron las hechas con celulares y vía web. Eran las que daban empate técnico entre Macri y Alberto, o incluso alguna ventaja de Macri, cuando Macri terminó perdiendo esa elección por más de 15 puntos. O sea que claramente hubo encuestas que le pifiaron muy feo, hubo encuestas que le pifiaron, hubo encuestas que le pifiaron de manera aceptable, y hubo encuestas que acertaron. Sobre la base de esa experiencia, después incluso aquellas que habían medido muy mal, ajustaron sus herramientas, entonces midieron menos mal para la general. Y el año pasado, a ese cóctel, que es el viraje del mercado hacia la herramienta de medición más barata, aunque no la más precisa, se agregó la pandemia que te impedía hacer encuestas domiciliarias. Entonces, lo que estamos viendo hoy son todas encuestas de marzo del año pasado hasta ahora, que básicamente son tiradas a través del teléfono y en redes sociales y en la web. Y aisladamente hay alguna experiencia de encuestas presenciales en aquellos lugares donde el COE de cada plaza te autoriza cuando hay baja circulación del virus, ¿no? Por ejemplo, en Córdoba el año pasado hubo varias elecciones de intendentes que se murieron cuando recién habían reasumido el cargo, pero no podían, obviamente, completar el mandato de un interinato, entonces se convocaron elecciones nuevas. Entonces, aisladamente hubo algunas encuestas domiciliarias, pero normalmente están haciéndose web y telefónicas. Sobre esa base, si vos mirás hoy el promedio de las 10 encuestas nacionales ajustadas por este algoritmo de ponderación, lo que estamos viendo es que la imagen de Alberto Fernández está rodando alrededor del 50% positiva. Podríamos decir que estadísticamente está en el mismo orden de magnitud que los votos que sacó, porque sacó 48,24, ¿no? O sea, un 50, un 51 contra un 48, estamos hablando de 3 puntos de error, que es el error muestral de cualquier encuesta nacional que vos encueste habitual, ¿no? Tenés encuestas con un error un poco más bajo, un poco más. Y la negativa está en 46, 47 puntos, que es un poco más que el voto de Juntos por el Cambio, que fue 40 puntos, pero es menos que todo el voto opositor sumado. Pues si voy a decir, bueno, Alberto sacó 48, olvidando los números decimales, 52 no lo voto, y hoy 47 lo está calificando mal. Es decir, que tiene un gap de 5 puntos entre la imagen negativa y la gente que no lo vota. Si vos me decís, bueno, eso es muchísimo menos de lo que tenía en marzo del año pasado, sin duda. En marzo del año pasado, como vos dijiste, tenía niveles estratosféricos de aprobación. Tenía encuestas con imágenes positivas entre 70 y 80 puntos, ¿no? Hubo encuestas en particular que le llegaron a dar incluso más de 80 puntos de imagen positiva. Pero bueno, claramente esa era una situación que no era sostenible en el tiempo. De todas formas, es un plafón interesante el que tiene de cara al turno electoral de este año, que después vamos a revisar seguramente las encuestas de intención de voto, pero, como bien marcaste vos, también es un desafío porque claramente estamos ya de pleno en la segunda ola de la pandemia, entonces hay que ver cómo se gestiona eso en un año en donde ya la tolerancia social hacia un eventual confinamiento generalizado es prácticamente nula, ¿no? Entonces, se está pensando en cuarentena o en medidas de aislamiento más segmentadas geográficamente, ¿no? Claro. Bueno, yo ahí hay dos cosas que me gustaría como destacar. Primero, que un poco vos lo decías, hablando de los métodos, ¿no? Que todo lo que uno dice y analiza es también pese a la clusterización de las mediciones. ¿Dónde está la realidad hoy en las encuestas que hace una pregunta de acertijo, ¿no? Por eso es muy importante este meta-análisis que vos haces con un algoritmo, el NPS, que hacemos nosotros, pero también hay que meter lo cualitativo, me parece a mí. Y cualitativamente, a ver, a mí me pasan dos cosas. En un momento parecía que la grieta se había desdibujado por el nivel de consensos que había y de aprobación de imagen, y en otro momento parecía que volvió. La pregunta era si volvió tal cual la conocemos o volvió otra grieta, ¿no? Entonces hoy lo que yo observo es que esa fuga de números posible, quizás no sea significativa, porque vos bien lo decís, está dentro del margen de error, aunque en promedios uno no podría promediar margen de error, entonces no sabes bien cuál sería la diferencia significativa dentro de un promedio, por lo cual es completamente discutible, porque tendrías que basar en una única encuesta para decir eso, y tenemos mediciones que, como dijimos recién, están clusterizadas.
Ujú, Pero más allá de esa discusión numérica, que ponele que sí, ponele que te diga, bueno, ok, el número es el mismo, me parece que la composición es distinta en términos cualitativos. O sea, alguien se fue y alguien quedó, ¿no? Y eso me parece que hay que pensarlo. Y el otro punto que me parece que es importante destacar es que si bien la aprobación del gobierno puede ser que esté estabilizada en valores que rondan, ponerle del 30 en la más baja, a la 50 puntos en la más alta, las ujú. expectativas no son buenas. O sea, hay cierta dificultad para imaginar la salida. O sea, entendemos que la salida va por la vacunación, pero eso es largo y tampoco es obvio de que resulte. ¿No? Yo en un grupo reciente hubo un comentario que a mí me impactó mucho. Una persona llegó a decir, antes con Macri y con Michetti era la luz al final del túnel. Hoy son las voces afuera de los escombros. Mirá la Ujú. sensación del tipo, ¿me entendés? La sensación de que hubo un terremoto, se le derrumbó encima un edificio y escucha las voces afuera de los escombros. Me parece que ilustra lo álgido que es el diagnóstico y el pronóstico de la situación para las personas. Y claramente ahí hay un problema con las expectativas, que para mí yo identifico dos situaciones problemáticas con las expectativas. Primero, que se convierten en profecías autocumplidas. O sea, las expectativas muchas veces generan un estado anímico que es complicado del cual salir. Y por el otro lado, bueno, que los indicadores sociales, ¿no? O sea, la realidad de los indicadores sociales, la realidad del impacto de la situación económica, me animo a decir que sin una mejora de los indicadores sociales no va a alcanzar el necesario, el triunfo electoral que necesitan para estas elecciones, por ejemplo, para hacer todos los cambios o reformas que quieren hacer. Y yendo Ujú. al punto primero de la profecía autocumplida, a mí me parece que hay como un desperdicio de parte del gobierno de no aprovechar, por ejemplo, comunicacionalmente lo que está sucediendo con las vacunas. Porque si bien, bueno, vos tuviste un vacuna gate, estaría bueno hablar de qué impacto tuvo el vacuna gate, lo cierto es que las personas vacunadas generan alegría, o sea, generan un efecto de contagio interesante y una comunicación orgánica súper linda y me parece que eso no se está aprovechando y es un riesgo que no se aproveche, porque pareciera que acá nos olvidamos que en el 2015, cuando estábamos desendeudados, cuando no teníamos los niveles de desempleo que tenemos ahora, o sea, tenemos niveles de desempleo más bajos, salarios por encima de la inflación, nos hicieron creer que había una crisis y por eso ganó Macri, porque nos hicieron creer que había una crisis. Entonces me parece que el tema de las expectativas y trabajar con las expectativas es difícil. Hoy, cuando alguien Ujú. te dice que están mal, es difícil responderle. Hay un desánimo al cual es difícil responderle. Por eso digo, están los números, pero ¿qué pasa con las expectativas y qué pasa también con la composición ideológica de esos números? Bien, coincido, me parece que claramente las expectativas están permeadas por el pesimismo que generó la pandemia. Coincido también en los déficits comunicacionales del gobierno. El gobierno, salvo casos aislados, comunica decididamente mal. Dejo fuera de discusión el tema de que comunica en una cancha inclinada donde los medios hegemónicos trabajan para la oposición. Eso está muy claro. Ahora, vos tenés que partir de eso como una premisa y actuar en consecuencia. Si vos sobre esa premisa encima comunicas mal, y bueno, digamos, estás en el peor de los mix posibles como combo, ¿no? Me parece que la comunicación no es profesional, no es estratégica, está poco alimentada por expertos, y no porque no los haya, sino porque me da la impresión de que el núcleo duro del gobierno es como muy refractario a la mirada profesional en la comunicación y le suena a Sanata, ¿no? O le suena a Cambiemos en todo caso. Entonces tiene esta idea de que como que la comunicación profesional es como una especie de sustituto cuando vos no tenés gestión, cuando en realidad la comunicación profesional es un complemento a la gestión. Si vos gestionas bien, supongamos, pero estás comunicando mal, hay una parte de esa buena gestión que se pierde. Punto central. Con respecto al tema de la grieta, sí, claramente la grieta que se había diluido al principio de la pandemia se fue reinstalando. Si yo tuviera que buscar un punto de quiebre, diría, bueno, mediados del año pasado, julio, agosto, ya se veía una grieta en plena instalación. Coincido también que no es exactamente la misma grieta. Hay una parte del discurso opositor que está más radicalizado. Hay una parte del discurso opositor, o mejor dicho, el caudal que votó a Juntos por el Cambio, que hoy está decepcionado también de Juntos por el Cambio y está buscando otros canales de expresión. Dentro de los más radicalizados ahí tenemos una punta de, no digo de intención de voto, pues no, en este momento tan
digamos, tan fluido las cosas más que intención de voto, le llamaría una opinión electoral a favor de la derecha más dura, el movimiento libertario con Esper y con Milei, que básicamente es un voto que se le puede fugar a Juntos por el Cambio, y me parece que hay sectores moderados que están a la expectativa. Creo que el gobierno tiene alguna idea de eso, me parece que la reforma en ganancia está apuntada específicamente ahí, a trabajadores calificados que creyeron en la promesa de Macri y que no iban a pagar ganancias con su gobierno, se vieron defraudados, castigaron a Juntos por el Cambio en 2019, votaron al frente de todos, no por convencimiento ideológico, sino con un voto castigo, y probablemente esta mejora en ganancias los fidelice para el frente de todos. Estoy hablando en términos de hipótesis, tengo encuestas que hablan de ganancias como un proyecto muy bien visto, muy por arriba y muy por fuera de la grieta, pero no tenemos todavía una medición que tome el impacto electoral de la reforma, ¿no? Cuánta gente fidelizaría el voto de junto de frente de todos. Me parece ahí, y vuelvo a diciembre del año pasado, que es la segunda medida que el gobierno, estoy descontando la aprobación porque ya tuvo sanción en diputados y tiene dictamen en Senado, entonces sería muy raro que no salga, pero le agrego, la otra fidelización interesante que generó el gobierno el año pasado fue con la ILE, la interrupción legal del embarazo, fidelizó un voto progresista, feminista, ideológico también, que estaba esperando que el gobierno lo hiciera. Me parece que ahí el gobierno tuvo dos cierres correctos, digamos, de praxis política, pero es cierto que en otros frentes parece que no pudiera cerrar o que no terminara de ver, ¿no? La forma de tener un proceso redondo desde el punto de vista virtuoso de la opinión pública. Coincido con vos con el diagnóstico social, acabamos de ver la medición de pobreza de hoy, estamos hablando de un 42% de pobres, es una cifra muy negativa. Tenemos que pensar que Macri llevó la pobreza de 30 a 35, o de 29 a 36 en realidad, porque estamos hablando de 35,5, o sea que los puntos de pobreza que generó el gobierno en el primer año de gestión, estoy hablando del gobierno de Alberto Fernández, son básicamente puntos de pobreza de pandemia, ¿no? No se hubieran generado en la situación de no pandemia. El contrafáctico muy peligroso en ciencias sociales, pero yo he visto hace muy poquito un informe de Eduardo Fraccia, que es un economista que está en las antípodas del kirchnerismo, y él hizo un escenario de simulación donde él estableció en tren de hipótesis, insisto, que la economía sin pandemia el año pasado hubiera crecido 4 puntos aproximadamente. Este año se espera un rebote entre 5 y 8 puntos, pero claramente eso está supeditado a la situación sanitaria, ¿no? Porque si el mundo vuelve a caer, Argentina no puede crecer solamente sobre la base del mercado interno. Pero bueno, suponiendo que hubiera una recuperación económica de 6 puntos este año, de 7 u 8 puntos en el mejor de los casos, estamos hablando de 8 puntos en un escenario con toda la furia contra una caída de casi 10 el año pasado. O sea que todavía estaríamos por debajo de los números del 2019, ¿no? Y hay que decir también, por supuesto, que el 2019 fue un año económicamente pésimo, donde Juntos por el Cambio se fue con más de 50% de inflación y con 2 años seguidos de caída de la actividad. O sea que ya veníamos de 2 años malos, el gobierno apuntaba a que el 2020 iba a ser un año de recuperación y no lo pudo por la pandemia, ¿no? Claramente sin las ayudas del IFE y del ATP hoy estaríamos hablando de más de 42 puntos de pobreza, pero bueno, todo un consuelo en algún punto. Claramente el gobierno tiene que tratar de llegar a la fecha de los comicios, cuando digo comicios digo paso o generales, ahora se está discutiendo si se corre la fecha, con una mejora en el bolsillo, por lo menos de algunos sectores, y en el estado de ánimo, y como bien marcaste buenas expectativas, si no se le va a hacer un tránsito complicado, ¿no? Porque todavía no se votó. Y Uh -huh. salarios, ¿no? También salarios, convengamos, porque salarios están en este momento por el piso, digamos, son, no sé si no son los más bajos de América Latina en este momento, que algo muy Absolutamente, claro. que dejó Cristina, me parece que salarios también es un punto importante. ¿Qué impacto Sin tuvo duda. el vacuna gate? ¿Qué viste vos ahí? Bueno, en el Vacuna Gate hubo muchísimas mediciones, hubo algunas mediciones muy sesgadas, yo hice un par de columnas de eso en el sitio de CBA 24N, y cuando digo sesgada es, cuando vos medís un hecho como el Vacuna Gate, tenés que redactar de manera muy cuidadosa las preguntas, porque si no, sesga la medición. Hubo algunas mediciones que dijeron, había cuenta del impacto del Vacuna Gate donde se vacunó a amigos, ¿cómo calificó usted el plan de vacunación?
uno puede elaborar una pregunta así, pues esa pregunta está cargadísima. Es como si yo preguntara después de que del clásico que Racing perdió 5-0, y dije, bueno, después de haber perdido 5-0, ¿cómo califica usted la dirección técnica del plantel Racing? ¿Qué te va a decir tipo? Un desastre. Claro. La manera correcta de preguntarlo es neutra. Voy a decir, ¿cómo califica usted el plan de vacunación? Después comparas, en todo caso, cómo te da el plan de vacunación antes del vacuna gay con el después, y si querés hacer una pregunta específica sobre el vacuna gay. Si vos dejás afuera las mediciones sesgadas, cuando vos ves todas las mediciones correctamente hechas de lo metodológico, vos veías que el plan de vacunación había logrado este efecto de trascender la grieta. Te voy a mencionar 7 mediciones. Suban Córdoba le había dado una medición muy positiva, digamos, de la vacunación. Mejor voy al promedio para irme fácil. Cuando vos miras, digamos, en general, en la vacunación, y en todo caso, si quieren, después nos detenemos, hoy la gestión de plan de vacunación te da un 57,4 de positiva y un 38,6 de negativa, redondeando un 57 a un 40, digamos. O sea que te está dando todavía mejor, digamos, que la gestión y que la imagen de Alberto. Cuando vos medís las mediciones individuales, tenés una Rubier que había dado 64 de positiva, una El Siop que le llegó a dar 68, todo esto antes de la vacuna gay. Suban Córdoba le da un poco más bajo, en torno al 50%. Rubier después midió después de vacuna gay, o sea, que él tenía el antes y después, le dio 64 en el antes y en el después le dio 53, ahí tenés una caída de 10 puntos. Y la última medición, la más nueva de todas que yo vi, que se hizo el 1 al 4 de marzo, que es la consultora Cierto, llegó en 59%. O sea que todavía tenés más de un 50% de imagen positiva del plan de vacunación. Esto a números de hoy. Cuando vos me dices, che, y el antes después, sin duda, generó un impacto negativo porque cayó el plan de vacunación, tenía cifras de hasta casi el 70% y hoy está rodando un poco más del 55%. Ese es el efecto negativo del plan de vacunación. Lo otro que vimos es un efecto paradójico, que es el efecto virtuoso, que es, como la vacunación se transformó en aspiracional, de golpe, los que decían que la vacuna era un veneno, ahora estaban criticando que la gente se vacunara o que cierta gente se vacunara, lo que desmoronó es la negativa a vacunarse. Entonces, incluso aquellos sectores que se habían mostrado reacios a vacunarse, querían vacunarse todos, lo cual al gobierno le viene muy bien, es un efecto paradójico, ¿no? Por un lado perdiste y por otro ganaste. Incluso en Córdoba, nosotros lo vimos eso, en las mediciones de Delfos, que tuvimos subida de la intención o de la propensión de vacunarse por arriba del 60% cuando había estado por debajo del 40%. Entonces el balance hoy del plan de vacunación es, el gobierno perdió imagen, digamos, del plan de vacunación general, pero ganó por el lado de desmoronó al mínimo, digamos, la idea antivacuna. El antivacuna hoy está en un reducto de 20%, que de todas formas es mucho, ¿no? Si pensamos que de cada 10, 2 no se vacunarían, sigue siendo mucho, pero antes hablamos del 3 o del 4, ¿no? Entonces desmoronó a la mitad la idea de no vacunarse. Claramente, y vuelvo a remarcar, ahí también el gobierno tiene que mejorar la comunicación, me parece muy, muy pertinente esto que decías vos, hacer un testimonial con gente que tiene parientes que se va vacunando, es toda una cantera de comunicación, digamos, además encarnada en personas reales, ¿no? Pero bueno, forma parte de estos déficits del gobierno que hemos marcado. No, y también que hoy no te discutan que la salida es por la inmunización por vacuna, por vacunación. También categorías como inmunización de rebaño o dióxido de cloro desaparecieron completamente del mapa. E incluso uno podría pensar cómo le cambió un poco el leitmotiv de la movilización. Porque hace un rato estábamos hablando de, bueno, de que la grieta volvió con una composición distinta y lo que uno encontró cuando vuelve la grieta es que la oposición se estaba como reinventando en una faceta mucho más radicalizada, ¿no? Con un discurso, primero que en estado de movilización permanente, hasta que, bueno, sobre eso habría que discutir qué pasa hoy, pero también, o sea, tomando las calles, con una postura muy extrema, un discurso muy fuerte, antisocial, anticomunitario, antidemocrático en muchos sentidos. Me parece que también poniendo bajo amenaza el bien común, ¿no? Y uno, bueno, viendo ese arco corrido a la derecha, piensa que también el gobierno pudo tomar posiciones más de centro en ese sentido, pero como suele pasar,
Por el otro lado, por el lado más progresista, también te quedó la sábana corta, ¿no? Y también es Ujú. interesante ver qué pasó en ese otro polo, porque también tenés hoy un sector que acompaña, pero no apoya las medidas, un sector que es crítico, que ha instalado la cuestión medioambiental como prioritaria, que habla de que no hay que seguir creciendo, sino que hay que redistribuir mejor la riqueza, y que ya tiene de alguna manera algunos liderazgos que empiezan a emerger, tibios, que no van con una propuesta desacoplada, pero que también habla de un tablero ideológico distinto, y que todo eso pareciera indicar que la salida del empate hegemónico que teníamos antes entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, hoy se supera con un fraccionamiento del campo opositor, esta famosa idea del archipiélago opositor, pero que no solo tiene novedades hacia la derecha, no solo son los libertarios las novedades, sino también pueden que emerjan actores novedosos en ese sentido, ¿no? Para el otro lado. ¿Qué opinas vos en esta cuestión de, bueno, de esto de las voces de protestas tan de derecha, tan radicalizadas? Bien, bueno, coincido con el diagnóstico general, me parece que hay una tendencia a la bolsonarización, digamos, de las oposiciones. Se vio mucho en Bolivia, bueno, en Bolivia llegaron al extremo de un golpe de Estado, estamos de acuerdo con lo que Brasil en su momento con Dilma fue casi un golpe blando también, pero bueno, forma parte de este emergente que estamos viendo y que también se vio mucho en la elección del año pasado con Trump, ¿no? Y se vio incluso después de la derrota de Trump. Yo no sé, no soy un experto en el proceso electoral de Estados Unidos, pero lo seguí bastante y me parece que ahí los demócratas hicieron una lectura correcta del escenario. Ellos se dieron cuenta que Trump, pese a la mala gestión de la pandemia, iba a tener un caudal muy grande de votos, que efectivamente los tuvo. Tenían ellos claramente el diagnóstico de que antes de la pandemia la elección Trump la tenía absolutamente ganada por la gestión económica de Estados Unidos, y la pandemia les dio la oportunidad a los demócratas de movilizar a toda una base electoral que si no lo hubieran movilizado la elección en Estados Unidos hubiera terminado empatada, no sé cómo lo hubieran resuelto, ¿no? Hubiera tenido resuelto el Tribunal Electoral de Florida como pasó en su momento con Gore. Pero bueno, volviendo al contexto más local, me da la impresión a mí, y acá coincido con vos en otro punto, que es esta emergencia de voces a la izquierda o a la derecha, o de reivindicaciones, digamos, que son legítimas, pero de grupos, si se quiere, más segmentados, más de nicho. Podríamos decir en algún punto el ambientalismo en los sectores más progresistas y el anarquismo libertario en los sectores más de derecha, si se quiere. Me da la impresión de que es un escenario fértil para la elección legislativa como este año, porque la elección de 2019 fue una elección hiperpolarizada. Alberto sacó 48 y Macri sacó 40, quedó muy poquito por fuera de eso, pero siempre en los años de elecciones de medio término el voto se fragmenta más, porque como no se vota presidente, la gente que está en el medio de la grieta, si se quiere, de la polarización, por ahí tira un voto partidos menores, y te dice incluso en grupos focales, vos lo has visto, yo voy a votar un partido chico para no votar siempre lo mismo, y después cuando vote gobernador presidente veo, entonces hay como un voto, si se quiere, más de prueba, más de experimentación. Me parece que ahí es donde Juntos por el Cambio está radicalizando su discurso, porque ha visto el peligro esto de una fuga potencial de votos por derecha. Si vos me preguntás a mí, ¿eso está bien o está mal? Bueno, si ellos temen que la fuga sea de 10 puntos, pelearse y disputar agenda con la derecha para que no se le vaya más de 5, está bien para una elección legislativa. Ahora, si la apuesta es acortar la distancia con el gobierno, está mal, porque deberían buscar un voto más moderado. Entonces hoy el escenario está jugado entre esos riesgos, oportunidades y amenazas, ¿no? Claro. Me da la impresión, y acá yendo específicamente a los matices dentro del oficialismo, que bueno, a ver, el oficialismo es una coalición electoral y está gobernando como una coalición electoral, con todas las virtudes y con todos los defectos que eso implica, porque es un reprocesamiento de los liderazgos, ¿no? Me parece que uno de los errores de Juntos por el Cambio fue gobernar como mesa pro. Ellos, digamos, construyeron un buen partido del balotaje, ganaron la elección de 2015, funcionaron como coalición en el Congreso, porque en el Congreso funcionamos como coalición con algún nivel de matiz, escribanía muchas veces, pero también algún nivel de matiz,
pero en cambio a la hora de gobernar era una mesa pro amarilla chica pura, entonces los radicales en algún punto, salvo el poder que tenían por supuesto en los municipios y en las gobernaciones, manejaban nada de la agenda nacional, entonces la derrota electoral de 2019 se los llevó puestos, ¿no? Me parece que el Frente de Todos está haciendo el ensayo de funcionar como coalición de gobierno, no solamente como coalición electoral para la elección, que eso tiene una especie de división del trabajo, digamos, si se quiere, en la gestión. Si vos me decís hoy, me apura un poco, te digo, bueno, Alberto es el equilibrista de la coalición, Cristina es la que fideliza el voto duro del Frente de Todos, el 30 o 35% del kirchnerismo, Massa el señor clase media, que piensa en cómo hago para fidelizar a los votos, que me acompañaban cuando yo rompí con el FPV, y ahora que estoy adentro, lo tengo que mantener adentro, y si me apura un poco, en Provincia de Buenos Aires tenés un señor de derecha dura como Bernie, ¿no? Fidelizando a las personas que dicen, che, está todo bien con la ayuda social, pero no aguanto que me roben a cada paso, así que hace algo. Me parece que hay una división de trabajo de gestión y de trabajo, si se quiere, de fidelización de segmentos electorales, que obviamente no podemos saber hoy cuán eficaz es. Si yo miro los números de la encuesta, digo, bueno, hoy está funcionando. Habrá que ver cuando llegue la fecha de elección más concreta. Bueno, por lo pronto, este año tenemos elecciones de medio término y como dijimos recién, la fragmentación de la oferta electoral es más propicia para este tipo de elecciones. El 8 de agosto, si es que no pasan las pasos, serán las pasos, 24 de octubre las generales y las campañas oficiales, si bien parece que ya empezaron con el primer tiempo del libro de Mauricio Macri, la fecha, digamos, estipulada es el 16 de junio, o sea, el 16 de junio supuestamente empezarían las campañas. ¿Cuál es tu pálpito para estas elecciones? ¿Qué estás viendo suceder? Bueno, hay distintas mediciones. Voy a tomar los dos vectores principales. Cuando vos ves las encuestas de intención de voto hoy, las nacionales, ves dos tipos de preguntas. ¿Usted prefiere que gane el oficialismo o que gane la oposición? ¿O votaría el oficialismo o la oposición? Sin distinguir sellos, ¿no? Ahí yo tengo un promedio con las últimas 10 encuestas, te menciono algunas, por ejemplo, Jacobi le da que el 28% quiere que gane el Frente de Todos y con 56% quiere que pierda. Pues sí, ahí claramente el gobierno pierde, pero claro, si ese 56 se divide en 4 fuerzas, lo mismo gana, pues sería primera minoría. Yo creo que ese 28 te marca un poco el piso del oficialismo, ¿no? Suban Córdoba te da 34,3 a 39,3, o sea, ahí es mucho más estrecho, fíjate cómo sube ahí la performance del oficialismo. RTD te da 35 a 51, o sea que si vamos, ahí te tomé 4, pero si hacemos un promedio de las últimas 10, te da un 37 de voto oficialista al Frente de Todos y un 45,6 de voto opositor. Si vos haces la historia de las últimas elecciones de medio término, la mejor elección del kirchnerismo, digamos, del FPV, que es la última vez que el peronismo gobernó, digamos, con un sello, el país, fue la del 2005, a 2 años de gestión, con la economía creciendo a un 8 a tasas chinas, con una oposición muy fragmentada. Pensá que en esa elección el FPV sacó el 39% y el radicalismo sacó el 13%, o sea, la distancia entre la primera y la segunda fuerza fue abrumadora. En ese momento el ARI sacó el 8% en todo el país y el PRO también, y el PJ no kirchnerista sacó 6%. O sea, que estamos hablando de que la primera fuerza le sacó a la segunda fuerza más de 25 puntos, ¿no? Obviamente ahí con esa elección Néstor se quedó con el control del barato. Recordemos que en esa elección Cristina derrotó a Hilda Chiche Dualde en la provincia de Buenos Aires. Que nace el cristinismo, podríamos decir, o el kirchnerismo en todo caso, ¿no? Claro, pues fue en el momento donde se acabó el tutelaje de Dualde sobre Néstor, digamos, fueron a medir fuerza y ganó Néstor y Cristina. Pero bueno, esa es la mejor elección del FPV en sus 12 años de gestión. Cuando vos saltas la elección del 2009, fue un empate técnico, quedó como una derrota porque él perdió contra Narváez en Provincia de Buenos Aires, pero en todo el país sacó un 30 al kirchnerismo y un 30 a la oposición. La fuerza opositora más votada, quiero decir que en ese momento era el Acuerdo Cívico y Social. En el 2013 el FPV gana la elección en todo el país con 33, pero pierde en Provincia de Buenos Aires con Massa, o sea que la lectura fue que perdió también.
Entonces, si este año saca un 37 de caudal sobre voto total, sobre voto positivo, eso se te eleva a un 40. Estaría en el orden de la cuarta o quinta mejor elección de un gobierno desde que volvió a la democracia en 1983. La elección récord fue la del Alfonsín en 1985, que sacó 44-45%, irrepetible porque después en el 87 perdió en ese momento Está los bien, pero mandatos presidenciales de Nicolás hablamos Salles. en 2005, 2009, 2013 y te falta la peor elección del oficialismo, que fue la del 2017. O sea, esa fue una paliza histórica, digo. En ese Uh sentido podemos -huh. decir que electoralmente el gobierno la tiene un poco más fácil porque peor no te puede ir, digo, Macri, ¿cuántos tienen? 60 y pico, 61 bancas más o menos, o sea, no Macri, digamos, Juntos por el Cambio de la Uh elección -huh. del 2017 se quedó con una gran mayoría de bancas y el peronismo, sumando todo el porotaje, no llegas a 50 bancas y de las cuales del núcleo duro deben ser unas 22, 23 bancas. Entonces me parece Uh que -huh. también hay que pensar eso, que se trata en este caso de superar la peor elección histórica, eh, en donde si vos agarras Unidad Ciudadana sola, tenés 20 puntos a nivel nacional. Y Coincido, también sí. hay diferencias políticas muy claves entre lo que fue el armado de Unidad Ciudadana en el 2017 y el actual oficialismo, porque tenés masismos y peronismos adentro, pero bueno, también en ese sentido es fácil crear un clima de triunfo si venís de una derrota de esas características. Lo que Uh yo no -huh. sé es si eso te alcanza para hacer las reformas más profundas que estás pensando hacer. Ahí es donde Bien. tengo dudas. Bien, bien, sí, coincido. La elección de 2017, Juntos por el Cambio, que en ese momento se llamaba Cambiemos, sacó 42% en todo el país, y Unidad Ciudadana sacó 24% en todo el país, con todos sus aliados, sin contar obviamente Masismo, y el PJ no cae en ese momento, pero claramente, digamos, en esta elección el gobierno arriesga más, porque es el campeón, digamos, de alguna forma, pero arriesga menos en términos de banca, ponen más banca en juego Juntos por el Cambio, porque viene una elección exitosa en la de medio término de hace 2 años. Si vos pensás a nivel nacional, cuando vos pasás a medir sellos, ya no medís oposición versus oficialismo, sino sellos, que está dando hoy un 36% de intención de voto para el Frente de Todos y un 23% para Juntos por el Cambio. Estamos hablando de una ventaja de 13 puntos, que es más grande que la ventaja de hace 2 años en la elección presidencial, pero en un formato de elección distinto, donde las dos fuerzas tienen un techo más alto y un techo más bajo y un piso más bajo, ¿no? Porque es una legislativa y no una ejecutiva. En esa proyección los libertarios hoy están en 5 puntos, que es lo que están sacando más o menos en varias provincias importantes, e incluso en Cava, donde si vos ves los números hoy de Cava, da que Juntos por el Cambio está perdiendo 5 puntos electorales a mano de los libertarios. Hoy no quiere decir que eso se produzca, después se puede diluir, y mientras que el Frente de Todos está repitiendo la elección, ¿no? O sea, está utilizando todo el voto que tiene. Provincia de Buenos Aires, acá lo que vos marcabas, en Provincia de Buenos Aires, en el 2017, Cambiemos sacó el 42 contra el 36 de Cristina. Y hoy el Frente de Todos está sacando en Provincia de Buenos Aires 38 puntos, 40 puntos contra 27 Juntos por el Cambio. Se dio vuelta la torta y se amplió la diferencia. Con una elección de 40 puntos en Provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos podría lograr mayoría propia en la Cámara de Diputados, en la Cámara Nacional, ¿no? O sea que no está muy lejos de la mayoría propia con la proyección de los números de hoy. Se hace Sí, más pero interesante la disputa en el Senado, porque si bien en el Senado el Frente de Todos tiene una mayoría muy cómoda, votan en algunas provincias donde este año podría no ganar. O sea que podría ceder a algunas posiciones en el Senado. Pero bueno, por ahí todavía es prematuro para saberlo eso. Da la impresión de que la expectativa está más en la Cámara de Diputados, porque la mayoría propia no la tiene ahí, pero da la impresión también de que es más fácil que llegue ahí a la mayoría propia que en otras circunstancias, ¿no? sí, pero hay que ver cómo te juega no solo el combate a la pandemia, sino también el estado de ánimo, de lo que hablamos al principio, porque si vos no lográs controlar el precio de los alimentos, si no lográs que la recuperación económica la perciba la mayoría de la sociedad y no solamente el 20% más rico que se apropia de la mayor parte de la renta, si no lográs que el ingreso de los trabajadores y el salario se recupere, también me parece que es bastante complicado lograr esta performance de diputado. Digo, quiero como ser el policía malo en este sentido, Sí, sí, ¿no? sí. Que hay No, muchas pero alertas. Y además, estoy por otro lado, totalmente de acuerdo.
tenés dos cosas. Por un lado, Macri, que logró fidelizar un núcleo duro que, bueno, será el de las pasos del 2015, pero que lo tiene fidelizado y que Ujú, parece que va a jugar. Y por otro lado, que cuentan con hoy la figura política que mejor mide, porque Horacio Rodríguez Larreta tiene una imagen positiva, que está sumamente estable y que está en guarismo, ujú. que está en guarismo muy bueno. Hoy la figura con mejor imagen. Entonces, también parece que eso son variables a tener en cuenta y alertas que el gobierno tiene que entender hoy, ¿no? Más allá de que tenga mucho para recuperar, porque Cambiemos juega 61 bancas contra ellos, que Ujú. 20 son de todos y unas eh, 30 son de panperonismo, igualmente Ajá, me parece que están todos estos elementos que son a considerar, ¿no? No, coincido. no, Ujú. no me relajaría en ese sentido. No, no, para nada. Pero además, si estamos diciendo que no estás comunicando bien en un terreno donde tenés la cancha inclinada, es otro flanco que estás ofreciendo a la oposición, digamos. Coincido totalmente. En el caso de la disputa del PRO, me parece a mí interesante porque la figura que mejor mide, este año no puede ser candidato, como es Rodríguez Larreta. Digo, ¿por qué no puede ser candidato? Y porque solamente podría hacerlo a título testimonial, porque tiene 2 años más de gestión en Cava, mientras que ahora aquellas figuras que fidelizan el voto, pero espantan el voto moderado, como Bullrich, como Macri, sí pueden competir este año. Dejo fuera del análisis Vidal porque tiene un perfil más moderado como el de Larreta, pero no mide tan bien y además no queda muy claro si este año va a competir o no. Mientras que Macri y Bullrich centralmente están haciendo mucho rey mediático y mucho agitación. Los veo ahí a los radicales muy enfrascados en las elecciones internas y con poco posicionamiento nacional, ¿no? Me da la impresión, digamos, y esto es una mirada al interior de Juntos por el Cambio, de que si el radicalismo quiere compulsar por una candidatura presidencial en el 2023, como fue en el 2015, que llevaron a su candidato, que fue Ernesto Sanz, que resultó claramente derrotado por Macri, mientras que la coalición cívica llevó a Elisa Carrió, deberían pensar en instalar un candidato competitivo con algún tipo de diferenciación. Yo no veo hoy en el radicalismo una voluntad de presentar un candidato nacional con una oferta diferenciadora respecto de la que existe. Yo lo veo hoy a Cornejo y veo la figura de un radical conservador clásico, antiperonista, y bueno, pero si yo quisiera votar a alguien, ¿por qué votaría a Cornejo y no a Burris y a Macri? Que me expresen lo mismo, mejor, y además tienen más visibilidad. Entonces no veo en el radicalismo, no digo ya una beta socialdemócrata, que hace rato que no la veo, sino la voluntad o la proyección de la táctica de instalar una figura competitiva con algún argumento. Nosotros lo hemos charlado de esto en algún momento. Cuando el iPhone se lanza al mercado, el mercado era hegemonizado por Nokia y por BlackBerry. BlackBerry era el teléfono de los ejecutivos, que tenía una interfaz muy buena para las corporaciones, y Nokia eran aparatos de enorme robustez, muy baratos y muy confiables. Eh, iPhone no podía competir con ninguno de esos atributos porque eran atributos ya hegemonizados. Entonces, ¿qué hizo? Compitió a través de la pantalla. Entonces generó la pantalla con un solo teclado. Bueno, yo no veo hoy en el radicalismo, no veo cuál es el argumento. ¿Cuál es el argumento diferenciador? O sea, ¿por qué debería votarte a vos y no a Macri o a Bullrich o a Larreta? Con Larreta peor todavía, ¿no? Y obviamente se tienen tiempo todavía para procesarlo, porque estamos hablando de elecciones de medio término, pero digo, una candidatura nacional no se instala en 3 meses antes de la paso del 2023, ¿no? Entonces, si hay alguna idea de llevar un candidato propio para la elección del 2023 en el radicalismo, me parece que deberían empezar a trabajarla bastante antes, desde el punto de vista del posicionamiento, de imagen y sobre todo, digo, de la ventaja competitiva, con algún discurso que sea diferenciador de la oferta que ya tenés vos. Si la oferta tuya va a ser estar más a la derecha de Bullrich, o proponer que Mendoza se tiene que cindir de la nación, como dijo Cornejo ayer, me parece que están mal enfocados, ¿no? Eso no es un argumento para un candidato presidencial. No, y además, bueno, hace poco fueron las elecciones, las internas del radicalismo, y uno se da cuenta por la poca imantación, la poca agenda que generó eso, dónde está la situación del partido, ¿no? Fue unas internas que pasaron
sin penas ni glorias, o sea, realmente bastante insignificantes, no solo en términos comunicacionales, sino también retóricos de construcción del imaginario radical. Me parece que ahí, Ujú. en el terreno, ni merecen discusión. En cambio, sí me parece que hay que pensar qué pasa en esta oposición, que sí parece de alguna manera puliendo más los liderazgos, probablemente vayan mucho por la confirmación de algunos cuadros en las bancas, o sea, las reelecciones legislativas para poder construir imagen y no que queden los mismos nombres de siempre. Bueno, la figura de la reta que hemos hablado recién. Y no me parece menor pensar todo eso porque convengamos que estas elecciones lo que se está votando es reforma judicial, o sea, digamos, las legislativas lo que se va a jugar es si va a haber o no va a haber reforma judicial. Y ese es otro eje que por ahí estaría bueno pensar, qué tributos le hace la idea de una reforma judicial a este gobierno, si es oportuno tener esa agenda en este contexto o no. ¿A qué viene esa iniciativa? Entiendo la urgencia de renovar la justicia en los sentidos, digamos, democráticos y de distribución de poderes e institucionales, pero por ahí, en el sentido de la táctica política, no la termino de entender si es pertinente o no en este momento salir con un planteo de esas características. ¿Vos qué me podrías decir sobre eso? Sí, es muy buena la pregunta y es uno de los temas más difíciles de contestar. Desde el punto de vista del contexto, la imagen de la justicia hoy está en piso históricamente bajo, ¿no? Tenés más de un Sí, 80% que no creen en la no justicia. pasaría, no pasan la prueba ácida de las urnas ni a palo, eso Sí, seguramente, o sí, sea, los sí, jueces sí, no van a elecciones porque no las votarían, digamos. tal cual. Hoy de los tres poderes del Estado, el más desprestigiado por mucho. Los jueces tienen una imagen pésima, la de justicia tiene una imagen pésima, hay muchísima bronca con el tema de ganancias. La consultora Acierto midió los distintos temas del discurso de Alberto en la inauguración de sesión ordinaria y uno de los puntos más altos fue el de que los jueces paguen ganancias, estaban de acuerdo a todos los macristas, los labañistas, todo el mundo. Entonces, de ese punto de vista, voy a decir, che, el contexto es bueno porque la imagen de la justicia está en un piso bajísimo y es muy impopular, digamos, todo lo que tiene que ver con la labor de los jueces. Eso desde el punto de vista de la oportunidad. Ahora, desde el punto de vista de la amenaza, entra también dentro de las cuestiones que el gobierno no comunica bien y no termina de cerrar. Porque cuando vos lo medís específicamente el tema de la reforma judicial, termina cayendo dentro de la grieta, ¿no? Ah, no, que esto es para que Cristina zafe las causas, que esto es para manejar la justicia. Entonces es muy difícil ahí hacer, digamos, la articulación entre la mala imagen de la justicia y el beneficio que una reforma judicial le llevaría a la gente concreta, ¿no? Me parece que ahí hay un trabajo que es de comunicación, que hay que hacerlo, digamos, que debería hacer el gobierno si quiere llevarlo a buen término, salvo, y esto también puede ser, que la idea sea, no, acá lo que tenemos que hacer es ganar banca y resolver esto en el Congreso y se acabó, porque la discusión pública la tenemos perdida de antemano en este entresijo fino del beneficio, ¿no? Digamos, si yo me planteara como un táctico de gobierno, diría, bueno, acá esta reforma hay que presentarla para mejorar el tema de género, que la justicia no está formada en tema de género, definitivamente, lo hemos visto en muchos fallos recientes, lo hemos visto en el tratamiento que algunos jueces hacen con sus pares y con sus subordinados. Entonces eso de alguna manera voy a decir, che, eso es indiscutible, si yo eso te lo tiro en una encuesta de un focus te da 80% de aprobación. ¿Por qué me falta lograr el otro salto? Y bueno, porque sabemos que la reforma judicial entra en una arena comunicacional de cancha inclinada, entonces todos los sectores antioficialista la lleva en ese terreno de discusión. Entonces, en esa cancha inclinada, si vos no tenés una estrategia muy fina y muy pulida para llevar adelante el tema, probablemente termine haciendo lo que es la hipótesis, ¿no? Acá la idea es dar la discusión en el Congreso y que los medios digan lo que quieran. Entonces ahí me parece que es un desafío muy grande. Pasa exactamente lo contrario que en ganancias, ¿no? Donde vos decís, listo, ganancia Aresco, Julio Aurelio, digo Julio Aurelio el consultor ya falleció, lo midió antes, lo midió en febrero, en plena vacación, y ya le había dado un 80 y pico por ciento de aprobación positiva. Tenés de acuerdo al 90% de los frente de todo y al 70, al 80% de los que votaron a otros candidatos. O sea que claramente hay, digo, errores muy claros del oficialismo en el tratamiento de los temas. Cuando vos tenés temas que sabés que te entran en la grieta, te pueden caer en la grieta,
el tratamiento del tema tiene que ser otro, la comunicación del tema tiene que ser otra. ¿Por qué? Porque vos sos una coalición electoral y una coalición de gobierno. Vos no tenés que convencer a los convencidos, tenés que persuadir a los que no lo están. Entonces me parece que ahí hay un déficit grande de la comunicación del gobierno, de los comunicadores del gobierno y centralmente de la mesa de decisiones del gobierno, ¿no? Es interesante esto que decís porque también pone en valor lo cualitativo, ¿no? O sea, sin lugar a dudas uno se da cuenta que no te podés quedar con una encuesta, sino que también hace falta la triangulación de metodologías de investigación, pero también la triangulación de datos de duros con opiniones, porque tampoco podés ir detrás del cardumen de las opiniones, entendiendo que eso funciona como una caja de resonancia y vos como gobierno también tenés que ser un mejorador. Este, Totalmente, sí. A veces tenés esa- que liderar y para liderar también tenés que comunicar mejor, sin duda. yo que me quería pensar, en un ratito se va a cortar y cuando volvamos, vamos, si querés, charlemos un poco de Córdoba, pero antes que se corte, quería que me cuentes un poco del dossier, porque tiene que ver con esto, con generar instrumentos de análisis, metaanalíticos, que puedan cruzar opiniones con datos duros. No sé si querés contarnos cómo es el proyecto ese, que, bueno, en qué Dale, sí, consiste. sí, sí. Totalmente. Nos quedan 5 minutos antes que se corte. Y le invitamos a que se vuelvan a conectar. Así hacemos un turno, si se quiere, de preguntas o de inquietud o de comentarios. Pero bueno, básicamente la herramienta trabaja con 10 variables, 9 son variables fijas. En esas variables fijas tenés obviamente la imagen de los principales dirigentes, incluido el presidente. Tenés las variables de gestión de pandemia, en este caso centralmente plan de vacunación. Tenés la imagen de los dirigentes opositores, tenés las expectativas, y obviamente tenés la intención de voto y tenés variables económicas blandas y duras. Blandas, cuando digo blandas, son variables de perceptiva, lo que la gente percibe de la inflación esperada, la confianza del consumidor, el índice de confianza que construye la UTDT, y también tenés datos duros, que son los datos clave de todos los meses, ¿no? La inflación y los números de actividad a nivel general y a nivel sectorial, digamos. Con ese cóctel de 9 variables vos tenés un resumen de las tendencias de un mes, vos tenés que pensar que en un mes se publican no menos de 30 o 40 encuestas de política y de consumo, más otro tanto de investigaciones sectoriales y de datos oficiales, entre ellas las estadísticas del INDE. Y esto es como una especie de tablero de instrumentos que te permite navegar un poco más, de manera más confiable, lo que nosotros decimos el clima social, ¿cuál es el clima social de hoy? No para que uno cambie la forma de pensar necesariamente, sino para que alimente con información la toma de decisiones. Es una herramienta que me parece que es útil para comunicadores, para gente que tiene que tomar información. Destaco que es información secundaria, no son encuestas, sino que son, como vos marcaste bien, metaanálisis o investigación secundaria, investigación sobre investigación. Y hay una variable que es la variable, valga la redundancia de cada mes, que es el tema del mes. En este mes de marzo fue ganancias, en el tema de febrero fue el plan de vacunación, en el mes de enero fue la expectativa, o sea que cada mes hay un tema que va variando de acuerdo a lo que pensamos que puede ser más influyente en términos de conducta electoral futura, sobre todo para este año que es de elecciones. Si uno me pregunta, che, este tema permea electoralmente y yo te voy a decir, es un hermoso tema, supongamos medio ambiente, pero es un tema de nicho, un tema que no te mueve más de 3 o 4 puntos electorales con toda la furia. En cambio, ganancias, que por ahí puede ser un tema antipático para algunos, porque alguna gente dirá, yo no pago ganancias y me parece bien que la gente gana mucho por ganancias, es un tema que sí mueve segmento electoral importante, porque fue un tema gravitante en la elección de 2015, a Macri le permitió construir la coalición ganadora en el Balotas, y fue un tema también importante en la victoria electoral del FDT, porque hubo un costo político que Cambiemos pagó en esa elección por esta promesa incumplida, ¿no? Entonces, cada mes vamos seleccionando un tema que creemos que puede ser gravitante en términos de la conducta electoral futura, ¿no? Que es el orden que tenemos hoy, ¿no? Está bueno, está buenísimo. Bueno, mientras
Avisamos, esto se va a cortar y vamos a volver, así que se vuelven a conectar. Si alguno quiere hacer preguntas, está ese chat abierto, pueden mandar las preguntas. Aprovechen a la pitonisa que está aquí, la pitonisa de Delfos, que responde todas las preguntas. Mientras tanto, yo quiero, Norman, sos una de las personas que más sabe de Córdoba, sin lugar a dudas. Necesito preguntarte por Córdoba. Sabemos que pueden haber hipotéticamente tres escenarios, un escenario con lista de unidad entre Hacemos por Córdoba y el Frente de Todos, un escenario sin lista de unidad entre esas dos facciones panperonistas, y finalmente un escenario donde haya una unidad en Senado y colectoras en diputados, pero es mucho más improbable porque las colectoras Macri por decreto las denegó y es muy poco probable que Alberto cambie esa situación. Todo pareciera indicar que el escenario más probable es la no unidad, porque siempre la presencia de una fuerza provincial en el Congreso de la Nación es algo que Hacemos por Córdoba le resulta significativo, más allá del peso específico que representa eso en la puja legislativa, tiene cierto valor simbólico porque nacionaliza el espacio, ¿no? Ujú. Bueno, yo quisiera, en ese sentido, si vos podés hacernos como un repaso de la gestión de Hacemos por Córdoba, que lleva sus 2 décadas de tiempo, y cómo ves, bueno, qué utilidad le dan ellos a las legislativas, para el sello local, cómo ves la imagen del gobernador, la imagen del gobierno local. O sea, tengo un sinfín de preguntas para hacerte de Córdoba. Vos elegirás por cuál empezás, pero bueno, me gustaría que hablemos de Córdoba. Dale, dale, se está por cortar, pero bueno, arranco y después retomo. Dale. Como bien insiste vos, lo primero que hay que tener en mente es la elección anterior. La elección de 2017 la ganó Juntos por el Cambio, que en ese momento era Cambiemos, sacó 48,5 en la provincia de Córdoba, sacó Hacemos por Córdoba, que en ese momento era Unión por Córdoba, sacó 30,5, y el Frente de Todos, que en ese momento no existía, sino que era Unidad Ciudadana, Frente Córdoba Ciudadana, sacó 9,7, 10 puntos. Si vos pensás en eso, se cumple exactamente la premisa que vos dijiste, el oficialismo arriesga muy poco, porque con 10 puntos sacó una banca de diputados y en este momento el promedio de la encuesta le está dando más de 15 puntos, o sea que arranca en un piso más alto que la última elección que hizo. Mientras que las otras dos fuerzas, en cambio, arrancan en un piso mucho más bajo que lo sacaron en la elección anterior. Hacemos por Córdoba, arranca en la mitad de lo que sacó hace 2 años y Juntos por el Cambio arranca 20 puntos atrás de lo que sacó. O sea, desde ese punto de vista, si vos me decís, che, no tiene ninguna chance de ganar el FDP en Córdoba, ninguna, con estos números. Pero por otro lado, el que menos arriesga y el que mejor arranca, si vos comparás el promedio de la encuesta hoy con el caudal que tiene. Ese mismo escenario es la punta para la continuación de la pregunta que sigue, que un poco vos adelantaste. Yo creo que vamos a un escenario de listas divididas, donde cada fuerza va a presentar su propia propuesta al electorado. Debería pasar algo muy disruptivo en el escenario para que Para eso que cambie, ¿no? Claro, porque en un momento, bueno, no se está cortando, parece que Instagram ya dejó de joder con eso que dura 1 hora nada más el live y está buenísimo que eso así suceda, así que vamos a seguir charlando. En un momento parecía, se coqueteó bastante con la idea de unidad. De hecho, Río Cuarto, está bien, es una elección ejecutiva y es de orden municipal, pero fue con lista unidad. Yo pienso que ahí lo que Uh-huh. sucedió también es que Río Cuarto, Hacemos por Córdoba, era la locomotora y el Frente de Todos eran los vagones. Acá, en Sí. caso de haber lista unidad, esos roles se iban a intercambiar y quizás Hacemos por Córdoba no está tan cómodo en ese lugar, ¿no? En su territorio ser complemento de una fórmula nacional, sino que prefiere ir con lo propio. Pero también hay otro punto que es el estrictamente numérico. Acá 1 más 1 no es 2. Uh-huh. Este, no sé cómo estás viendo vos los números, pero lo que yo he visto es que realmente si había lista unidad, había más fuga de votos que si no la habían. No sé si vos querés contarnos qué guarismos estás viendo, qué encuestas estás viendo de Córdoba. Coincido, porque hay un juego de atracción y repulsión cuando vos te juntas a Hacemos por Córdoba con el Frente de Todos, tenés electores que se te vienen y electores que se te van. Y es muy parecida la proporción de lo que se vienen y se te van. Tenés dentro de Hacemos por Córdoba electores, además de dirigentes, electores que no quieren una alianza con el Frente de Todos, y dentro del Frente de Todos tenés lo mismo.
electores que quieren una alianza y electores que la repudian y detestan la posibilidad de una alianza porque se consideran en las antípodas políticas del gobernador e incluso lo tachan de neoliberal. En ese esquema, digamos, y si vos mirás los números del promedio que te di yo, que es un promedio construido sobre la base de todas las encuestas publicadas a nivel provincial, eh, se está perfilando un escenario de que cada propuesta vaya con su propia lista. Qué podría modificarse? Bueno, la posibilidad de que si la PASO se corriera de agosto a septiembre, como están señalando, bueno, hay un proyecto de Carla Carrizo, que es una diputada de la USTOP, que no es de Frente de Todos, que propone esto, ¿no es cierto? Las PASO en septiembre y las generales en noviembre en lugar de octubre. Ahí la incógnita, ¿cuál podría ser? Ver qué sucede con la interna en Juntos por el Cambio. ¿Cuántas listas va a haber en Juntos por el Cambio? Si Juntos por el Cambio lleva 3 listas, una lista con Negri, otra lista con Santos y otra con Juez, bueno, entonces el clásico dentro de la oposición se hace como más entretenido, si se quiere, que mirar lo que sucede en los otros dos. Pero me da a mí la impresión de que, independientemente de lo que decida, digamos, Juntos por el Cambio, los otros dos sellos del peronismo provincial y nacional tienen muchas motivaciones para ir con lista propia y pocas para ir en un frente. Desde el punto de vista de los referentes, vos hoy que tenés, hoy vos tenés que Schiaretti, en el promedio de las últimas encuestas publicadas, tiene un 56% de imagen positiva contra un 41% de negativa. O sea, está muy bien, digamos, está en los mismos números de imagen positiva que la elección que sacó, porque sacó 57%. Estamos hablando de un promedio de la imagen del gobernador, ¿no? No es de él como candidato a nada. He visto alguna nota ahí diciendo que Schiaretti va a ser candidato testimonial. Esas son hipótesis y lucubraciones. Yo estoy hablando estrictamente de la imagen del gobernador. Cuando vos miras la imagen de Alberto en la provincia de Córdoba, ya no nacional, tiene un 38 de imagen positiva y un 60 de negativa. Tiene más negativa, pero si vos pensás que sacó 29 como candidato a presidente, todavía tiene un plus de 9 puntos de imagen positiva por arriba de lo que sacó. O sea que está muy lejos de su mejor momento, que fue la pandemia, la cuarentena del año pasado, pero está bien comparado con los votos que sacó, y está muy por encima del caudal promedio hoy del Frente de Todos, más que lo duplica. Ya que vos decís, en realidad, si vos mirás el piso del FDT, está muy bien contra la elección anterior, pero está muy mal contra la imagen de Alberto, podría tener más puntos. Y esto es por la superposición de electores, ¿no? Hay electores que ven bien a Alberto y ven bien a Schiaretti, pero en el momento de elegir van a tener que elegir la boleta Hacemos por Córdoba, la del Frente de Todos. Contra esa imagen, vos tenés a Cristina en la provincia en 27 puntos de imagen positiva, que hizo, digamos, fue el caudal histórico del kirchnerismo, lo sacó hace 2 años, 29, contra un 71 de negativa, y tenés a Macri con un 42 de positiva y contra un 56 de negativa, o sea que lo tenés a Macri con una negativa muy alta también, lo tenés con números muy parecidos a los de Alberto, pues si vos le sacás el error muestral, Alberto tiene 38 y 60 y Macri tiene 42 y 56, no está muy lejos. O sea que desde el punto de vista de los líderes o los referentes de cada espacio político, el que mejor está es el gobernador. Tiene mejor imagen positiva que esos 4 referentes que te cité y tiene menos imagen negativa. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la elección es una elección distrital, porque cada provincia lleva su propia lista, pero a la vez es una elección nacional. Se eligen diputados y senadores nacionales. Entonces, la clave de la elección es en qué medida se provincializa y en qué medida se nacionaliza. Mientras más se nacionalice, obviamente es peor para Hacemos por Córdoba, y mientras más se provincialice, es mejor para Hacemos por Córdoba. Eso va a depender del contexto de campaña y también de la comunicación electoral, ¿no? Ahora, es interesante esto que vos decís, porque no sucede lo mismo con los problemas, ¿no? Con los principales problemas que tienen los cordobeses. Ahí los problemas, mientras más nacionalizados están, mejor, y mientras más provincializados, peor. O sea, de hecho, sucede que cuando uno trata de evaluar en términos cualitativos la performance del gobierno provincial, la gente inmediatamente se va al gobierno nacional, es como no pudiera hacer el recorte de cuál es la agenda que le compete al gobierno provincial, ¿no? Te tiran temas que la inflación, las vacunas, etcétera, que en realidad son más bien de la agenda nacional. Sin embargo, cuando uno logra establecer este recorte,
el malestar o los problemas no aflojan. O sea, es curioso lo que pasa con el gobierno de Córdoba, porque es un gobierno que no sale de una evaluación regular o de una evaluación, si se quiere, mediocre. O sea, no es un Ujú, gobierno que tenga o sea, la imagen del gobernador puede ser buena, pero el balance de la gestión en general siempre te arroja de regular a un poco para abajo. Hay sí, malestar que son muy notables y muy instalados con el recorte de las jubilaciones, con la situación de los empleados públicos, el endeudamiento de la provincia. La provincia tiene unos niveles de endeudamiento que no sé por qué no son un escándalo, pero que sin embargo cuando vos pones a la gente que más o menos lee sobre estos temas a hablar, realmente el malestar es muy profundo. La atención ciudadana de la respuesta del gobierno a los problemas públicos también es muy criticada, el ordenamiento territorial, la cuestión ujú, ambiental. Hay un malestar que está realmente muy pulverizado, pero que pareciera que no logra anclarse o armar una agenda de opinión suficientemente potente y crítica. Y eso a mí me hace pensar dos cosas. Primero, en el blindaje mediático o en cierta forma de protección comunicacional que tiene el gobierno de Córdoba, que cuando se le nacionalizan los problemas se desaparecen, pulverizan y ujú. terminan como de alguna manera de enrollar la causa como propia. Y de otro lado también me hace pensar en el rol de la oposición, porque también uno se pregunta quién es la oposición en el gobierno de Córdoba. Digo, todo este malestar, ¿quién lo hace agenda? ¿Quién mete la discusión política en esta agenda de situaciones? ¿Cómo ves esa cuestión, si bien es más para pensar un escenario ejecutivo que es legislativo? ¿Qué puedes decirme de esta gestión? ¿La ves politizada? ¿No la ves politizada? ¿Está haciendo la plancha? ¿Está en piloto automático porque ya es un tercer gobierno? ¿O no? ¿Realmente acusa recibos sobre toda esta situación de malestar? Ujú. ¿Qué ves? Coincido en términos generales con todo el escenario que planteaste, es probablemente uno de los temas más interesantes de la opinión pública en los últimos 20 años. Da la impresión, y digo acá, yo soy el enemigo de la palabra impresión, pues trato siempre de que la impresión en todo caso esté basada en algún número, por eso tiro tantos números, pero digo, hipótesis, cuando vos ves que Hacemos por Córdoba o Unión por Córdoba perdió todas las elecciones legislativas en los últimos 10 o 15 años y ganó todas las elecciones ejecutivas, la última la ganó por escándalo, con una holgura tremenda, da la impresión, y vuelvo a esta palabra que tan antipática me parece, de que de alguna manera, ya no por una exitosa estrategia del gobierno o por deficiencia de la oferta política opositora en elecciones ejecutivas, sino por una especie de idiosincrasia, digamos, del ser cordobés, el malestar da la impresión de que aflorara en toda su plenitud en las elecciones de medio término. Entonces, ahí vemos una dispersión del voto muy grande, votos castigos muy grandes, incluso votos en blanco elevados, a veces caída de la afluencia electoral, ¿no? Y esos momentos de malestar o de disgusto entran en un sendero de pragmatismo al momento de votar cargos ejecutivos, específicamente de gobernador y en última elección de intendente también, y ves esto, ¿no? Que vos marcaste muy bien, che, un gobernador que tiene 60 positiva contra una gestión que tiene 10 puntos abajo de calificación, pero después te gana la elección con la imagen positiva que tenía, ¿no? O sea, te votan la imagen de gobernador más que la gestión. Y no estoy diciendo, no premian la gestión, claramente la están premiando. Pero si el gobernador te mide más que la imagen de su gestión, también ahí tenés un plus que la figura te está poniendo que en otros casos no sucede. En otros casos vos tenés gestiones que tienen mejores imágenes que el ejecutivo a cargo, ¿no? Porque el ejecutivo o le falta carisma, o es nuevo, o tiene algún tipo de déficit. Eso como primera consideración. Me da la impresión también, vuelvo a esta palabra que no me cae nada simpática, de que ha habido muy poca eficacia de la oposición en instalar agenda en los últimos años, salvo algunos referentes de nicho, como Aurelio García del Orrio, con temas específicos, digamos, de que él trabaja contra el aborto y demás, de la agenda, si se quiere, más conservadora, hay como una resignación de que los grandes temas de agenda están perdidos, digamos, para la discusión pública. Puede que en esto incida un poco esto que hablaste del tema mediático,
Es cierto que ahí hay una punta interesante porque pandemia mediante hay una reconfiguración del aparato mediático en la provincia. Eso se completó también con la muerte de Mario Pereira el año pasado, que era un referente, ya estaba muy lejos de ser el líder de la audiencia radial, ya el liderazgo estaba muy compartido, pero no dejaba de ser una voz de opinión importante. Hay que ver cómo se reprocesa eso ahora con la llegada de Supo, que viene desde La Nación, para fijar la agenda editorial de Cadena 3 y probablemente para ser interlocutor con el oficialismo. También estamos viendo, por supuesto, una fragmentación del consumo de audiencia, donde cada vez más el consumo de información pelea con el entretenimiento. Entonces, si vos sumas todo eso, más el hecho biológico de que esta es la última gobernación de Schiaretti, y que no puede repetir mandato, y de que el oficialismo va también a una reconfiguración del liderazgo a futuro, me parece que puede abrir algunas ventanas de oportunidad, no digo para la oposición necesariamente, pero sí para la puesta en discusión de estos temas más pesados de la agenda ciudadana, como el tema ambiental, que quedó muy puesto en evidencia con los incendios del año pasado, ¿no? La extensión de la frontera agropecuaria, que es un tema que la pandemia también te trae, ¿no? Como problema global, ya no problema solamente de Córdoba y del país. Pero bueno, contra todo eso, en algún punto el problema de la pandemia es que te lleva la economía a niveles de piso y la discusión de la supervivencia más básica. Entonces acá, retomando un punto que vos planteaste, me parece que esta idea de hay que distribuir más que crecer, funcionaría bárbaro en el momento en el que vos estás creciendo. En el momento en el que estás cayendo no funciona, tenés que crecer primero. Y en todo caso la discusión de la distribución tenés que ir dándola desde ya, pero si vos caíste 9 el año pasado y 5% en los años de Macri, está claro que lo poco que se crece se lo quedan unos pocos, pero es muy difícil distribuir en una economía que viene cayendo desde el año 2018, ¿no? Y el 2017, que fue el único año de crecimiento de los 4 de Macri, estamos hablando de un crecimiento de 2,5 contra una caída de 2,5 del año anterior. O sea que tampoco fue un crecimiento, digamos, fue el rebote del gato muerto, ¿no? Cayó el gato en el 2016 y rebotó lo mismo. Cuando digo el gato muerto, dejo afuera la figura Macri, una figura retórica que se usa para la discusión. Entonces, si vos caíste 2,5 en 2016, rebotaste 2,5 en 2017, bueno, sí, coincidió justo con el año electoral, ganaste la elección, pero en los últimos años de tu gestión caíste. El gobierno apostaba a dejar de caer el año pasado, no pudo, no solo que no pudo, sino que cayó casi 10 puntos, y este año estás apostando a crecer entre 5 y 8, pues sí, fantástico, pero todavía estás 2 o 3 puntos atrás del último año de crecimiento neto, que fue el 2015, digamos, que coincidió paradójicamente con la derrota electoral en Balotas, si bien por un margen excesivo, del Frente para la Victoria, ¿no? A mí me interesó mucho esto que decís de la ventana de oportunidad en Córdoba, porque uno nota que la gestión, por lo menos en el último periodo, se trató de ofrecer como justamente eso, como una gestión totalmente desmalezada de la discusión política, y me parece que la oportunidad no solamente está en estos temas que son puntos de dolor, sino también en reintroducir la discusión política y entender de que toda decisión de gobierno tiene una ideología, tiene una orientación política por detrás, nos guste o no vernos, que es lo que pareciera hoy que el gobierno ha logrado ocultar de alguna manera en su comunicación. De hecho, cuando abre las sesiones ordinarias de la legislatura, el gobernador habla del modelo de gestión cordobés, tratando de decir acá no hay ideología, la política ya fue, discurso que después reproducieron absolutamente todos los intendentes en cada apertura de sesiones en sus municipios y comunas, Uh-huh. y que sin embargo lo que uno ve de eso es que comunicacionalmente la reacción es nula. O sea, es por un lado es como que dejó de importar la palabra y el discurso político, o sea, no hay análisis y discurso. Vos no ves que la gente el otro día está discutiendo, che, ¿viste lo que dije el gobernador en la apertura de sesiones? No, Uh-huh. simplemente después las decisiones se toman, las acciones se llevan adelante y aparece la queja, ¿no? Como si no hubiera participación ciudadana en el plano discursivo o en el plano de las ideas y después molestaron las decisiones que se toman, lo cual da cuenta de un exagerado pragmatismo, de un exceso Uh-huh. de pragmatismo en la manera de operar
Y a mí me parece que hasta qué punto puede eso sostenerse, hasta qué punto un gobierno puede decir que no hay, que no hay ideología en lo que hace, que es pura gestión, que son puros resultados, que el modelo de gestión, inclusive me parece que algo que está tratando de hacer el gobernador es abstraer de su personalismo, porque ciertamente el sello está sostenido en el puro nombre propio, y entendiendo, Ujú, como vos decís, un límite biológico muy claro y un límite también, vamos a decirlo, constitucional, porque por más que le dé la mayoría automática para la reforma constitucional, me parece que sería muy desagrado tratar de ir a una reelección. Sin embargo, el tema de la sucesión de liderazgo pareciera que no se opera desde el plano político, sino que es solamente una decisión que se va a tomar técnicamente, ¿no? Como si fuera una ujú, especie de palanca que yo subo, bajo, le meto un poco de esto y pum, te creé el candidato de la continuidad. Me parece que ahí claro. una oportunidad es importante, ya sea para una nueva propuesta política o quizás para una reinvención del mismo espacio de Hacemos por Córdoba, y ahí te quería preguntar por los nombres propios, los otros nombres propios que circulan. ¿Quiénes ves vos que están con mejor o peor, ya ni siquiera imagen de aprobación, nivel de conocimiento solamente, porque también estamos hablando Ujú, de muchos notos en todo esto, ¿no? O sea, hoy sí, tenemos sí. un vicegobernador que prácticamente toma todas las decisiones, porque por cuestiones de salud y de población de riesgo y por ciertas características que tiene el gobernador, no está en todas, y sin embargo, Calvo, que gobierna gran parte del tiempo, goza de un nivel de desconocimiento del 40%. Y digo goza porque en el sentido ese es muy fácil gobernar cuando no te conoce el 40% de la gente y por lo tanto no tenés Ujú, la crítica todo el día, ¿no? ¿Qué figuras ves? sí, ¿Qué sí, nombres sí. hay para Córdoba? ¿Qué tan bien están rankeados en conocimiento? ¿Qué puedes decirme en ese sentido? Bien, coincido prácticamente de manera total. El único matiz que le pondría a tu análisis es que me parece que en algún punto la renovación, y esto va a sonar a cliché, pero es inevitable que lo diga, probablemente dependa de la renovación generacional de los cuadros políticos, y ya no hablo solo del oficialismo, sino también de la oposición, ¿no? Eh, Cuando digo renovación no digo gente joven, pues si vos sos un joven libertario con la idea de que el Estado es malo, bueno, sos viejo aunque seas joven, digamos, pero digo, joven en el sentido de, che, con la apertura para la mente fresca al debate y a la discusión, obviamente con las convicciones de cada uno que son legítimas. El que defienda una postura más ambiental, mucho más sustentable de economía, pero digamos con ganas de plantear el debate y que sea un debate que sea conducente a los efectos de una decisión electoral. Por supuesto que nadie va a votar solamente por eso, pero que sea uno por lo menos de los 5 o de los 10 temas que se pongan en discusión. Eso como primera consideración. Cuando vos ves las figuras, bueno, tenés por ejemplo claramente Yayora instalado en Ciudad de Córdoba. Te voy a decir cómo está dando él en las encuestas provinciales, está dando aproximadamente un 44 de positiva en promedio y un 40 de negativa, con un 17 de desconocimiento, de no saben la contesta. No son malas cifras, son buenas cifras, pero bueno, como sabemos, el intendente Yarlora podría aspirar a la reelección en 2023, o sea que es un candidato potencial para el 2023, pero no es un candidato puesto. Va a depender de la voluntad de él y también del escenario de contexto. Como bien marcaste, Calvo tiene un nivel de desconocimiento muy alto. A mí me da un promedio de 53% que no tiene opinión. Estoy tomando las últimas 5 encuestas publicadas en la provincia de Córdoba de distintos colegas. Eh, Eso para hablar de las figuras jóvenes que están orbitando más o menos en el archipiélago del oficialismo. Cuando pasás figuras de los que nacieron en el oficialismo, pero hoy están más cerca del frente de todos, tenés la figura de Gil, que es una figura interesante, pero todavía tiene un nivel de desconocimiento muy alto, 55 en la provincia, tiene una imagen positiva un poco más alta que la negativa, pero con ese 55 de desconocimiento, claramente el techo de cristal lo tenés trazado ahí, ¿no? O sea que dependerá de si este año juega o no. Me parece que las figuras nuevas, esas son las que de alguna manera tienen eh, algún nivel expectable de consideración dentro del panperonismo, ¿no? Cuando pasa a la oposición, tenés a Mestre, a Ramón Mestre, que fue el intendente de Córdoba, que tiene hoy más imagen negativa que positiva, un promedio de 54 en toda la provincia, contra un 32 de positiva, con un 14% que no sabe, no tiene opinión. Es una figura joven que sin duda tiene digamos, un hilo en el carretel, pero se ha ido un poco golpeado de la gestión de la municipio, porque si bien ganó la reelección, que no es poca cosa, ganar una reelección en una ciudad tan complicada como Córdoba,
Es cierto que en la elección de gobernador tuvo mucho menos votos que la expectativa que tenía, entonces es una figura que se tiene que reciclar de alguna manera a futuro. Dentro del radicalismo también lo tenía de Loredo, que logró instalarse sobre la base de su posicionamiento local contra el oficialismo y en su cargo nacional en la ARSAT, en la gestión de Macri. Hoy en la provincia tiene un 33% de no sabe, no contesta, y una imagen positiva de 38 puntos contra una negativa de 30, o sea que tiene un pequeño saldo favorable, pero claramente una figura con potencial, digamos, pero mucho por hacer todavía si uno de cada tres no tiene opinión de él. Y te voy a cerrar con De la Sota, que es la figura de la que menos mediciones tengo, porque es la más nueva, que es una figura que todavía tiene un 40%, no sabe, no contesta, con una imagen Claro que positiva Natalia que de la está Sota. con Natalia de la Sota, correcto, que está empatada con la negativa, pero bueno, claramente ella todavía tiene un atributo de aportación de apellido muy fuerte, donde todavía sus características personales no terminan de ser conocidas por el gran público, pero digamos, de las figuras nuevas, de las que hay mediciones cuantitativas, estas son algunas de las que yo destacaría con potencial. No sé si vos desde lo cual tenés alguna cosita también que sea pertinente marcar de esta o de otras figuras, ¿no? No, la verdad que en ese sentido lo cual y lo cuanti están bastante sincronizados en lo que refiere a la valoración, ¿no? Y es impresionante cómo los niveles de desconocimiento también uno empieza a pensar que si es desconocimiento o es desinterés. Porque después cuando reindaga, sí lo ubican, por ejemplo, al vicegobernador, el tema que no les interesa en lo más mínimo, no despierta ningún tipo de emoción, y pareciera en ese sentido una tabula rasa para la gente, ¿no? O sea, Ujú. lo que para el marketing político una gran oportunidad, pero en términos de discusión ideológica, bueno, está claro que hay una obturación importante, ¿no? Que van a requerir de toda una ingeniería comunicacional para hacer explosiva la instalación de figuras, porque no hay una construcción. Para mí, por lo menos, no veo que haya esa cosa de organicidad que por ahí con De la Sota padre sí tenías, ¿no? Donde había una mística todavía, donde había una oratoria, había una capacidad de identificación con el líder que no sucede ahora, ¿no? Es simplemente el beneficio del resultado, como si el gobernador fuera un jabón en polvo que te lava o no bien la ropa, o sea, una cosa que está muy reducida a esa lógica racional y que me parece que en algún momento, probablemente por necesidad anímica misma de la plaza, pueda llegar a haber algún cambio en ese sentido, ¿no? Ujú. Bueno, para ir cerrando, vamos a volver a nuestro tema. Mira, preguntan los caserios ahí. Los ¿Qué caserios, imagen? a ver, la imagen de caserio. Caserio tengo un promedio de imagen positiva en torno a los 30 puntos, con una negativa también entre los 30 y los 33. Pero tener un 37% de gente que no tiene opinión de Caserio. O sea que también es un dirigente que, no olvidemos que viene de Unión por Córdoba y se fue acercando más al Frente de Todos, hoy una referencia al Frente de Todos, pero es un dirigente que está, digamos, en una transición de su posicionamiento político. Hoy es una de las figuras que está sosteniendo la posibilidad de una lista, ¿no? Y que fogonea, ¿Lo ven digamos, encabezando en la lista de frente de todos a Carlos Caserio? Bueno, Carlos Caserio, él tiene la banca en el Senado, entonces él aspira a renovarla, ¿no? No nos olvidemos que la banca en el Senado son dos para la fuerza que gana y una para la segunda fuerza. O sea que vos, saliendo segundo, o quizás segundo por un voto o por 1 millón de votos, es lo mismo. Entonces ahí está una pelea grande. De todos modos, digamos, los números que yo di antes son números que tranquilamente alcanzarían para una banca de diputado nacional o una banca y media o dos bancas. Ahora, si alcanzarían para la banca del Senado, ya es mucho más complicado determinarlo, ¿no? Porque habría que ver, una vez que arranque la campaña, cómo se acomodan esos promedios. Hoy, si yo tengo a, Juntos por el Cambio pugnando por llegar a 30 y 20 puntos por abajo de lo que sacó, está claro que todas las fuerzas están todavía lejos del potencial que pueden tener, salvo, insisto acá, el Frente de Todo, que arranca muy por arriba de lo que tenía Unidad Ciudadana hace 2 años, pero en una configuración nueva. Porque en una vez el objetivo del Frente de Todo este año no es sacar los 10 puntos de Carro hace 2 años, sino sacar los 30 del Frente de Todo hace 2 años. Con el 30 te garantizaría seguramente la banca de senador, pero hay que ver si llega.
Me preguntan ahí, veo ahí pregunta del Instituto Patria. Yo la imagen de Gabriela Esteves no tengo cifras de ella ni de Fresneda tampoco, pero son dirigentes, desde el punto de vista, y acá probablemente Marina puede aportar más, que son dirigentes de buena consideración, pero son dirigentes de nicho, que son desconocidos por el gran público, entonces desde el punto de vista del aporte que le podían hacer una lista a ellos, son candidatos sinérgicos con la imagen del sello, pero no te agregan nada a lo que el sello ya tiene, porque no están tan instalados. Cuando vos decís, che, tal candidato me suma o no me suma, lo que mirá es eso. Si yo te digo, mira, tu sello tiene 10 puntos, y tiene, si vos le pones a Juan Pérez en el sello, te saca los 10, quiere decir que Juan no te agrega nada, tampoco te quita, lo cual es bueno. Pero si no te suma, sería lo mismo, digamos, poner ese u otro dirigente que te fidelice el mismo sello. Por ahí el Frente de Todo debería buscar no solamente un candidato o candidata que le fidelice el sello, obviamente no puede poner a alguien que no sea sinérgico con el sello, sino que le dé algún plus en términos de instalación o de nivel de conocimiento, ¿no? Me parece que es el problema de Esteves y de Fresneda, no sé, Mari, si vos tenés algo ahí para apuntar. Mirá, yo lo que observo con Gaby Esteves es que quienes votarían, digamos, a esa figura, que están más adheridos al Frente de Todos, consideran que ella no, digamos, no se debería presentar porque todavía le quedan 2 años más, o sea, ella todavía, su banca en este momento no va por la renovación y no afianzaría un liderazgo que vuelva a ser una testimonial, excepto que esté pensando otro tipo de candidatura. O sea, lo que se ve mucho es que estas elecciones tienen que ser un ensayo a las del 2023 y se descarta por completo que Gabriela sea una figura potable para una candidatura a gobernación, además de que, bueno, de que tiene este detalle de que todavía su banca no está para renovarse, entonces, en ese sentido, inmediatamente se considera como no estratégico, ¿no? Que se presenten. También hay un cierto, si se quiere, agotamiento, y lo pongo entre comillas, con la disputa por la legalización, bueno, la disputa por la legalización del aborto, en la cual Gabriela tuvo un protagonismo indiscutible, pero ciertamente que aprobada la IBE, eso pasa a ser, digamos, la custodia del cumplimiento de la IBE pasa a ser más una tarea de nicho, y por lo tanto eso también reduce su margen discursivo bastante, ¿no? Y en el caso de Freneda es que, bueno, de que durante todo este tiempo no se lo vio, entonces los niveles de desconocimiento son muy grandes, casi nadie se recuerda quién es Freneda. Hoy dentro de ese espacio las figuras que tienen una medición y que tienen cierto nivel de conocimiento, bueno, son los que actualmente tienen funciones que se le vence la banca, por ejemplo, como es Pablo Carro. También podríamos pensar en Casero como una referencia del espacio, porque no se descarta de que sea candidato de Frente de Todos, pero me parece que Gabriela tiene como este techo, ¿no? De que no es su momento, no es su agenda y tampoco sería su rol, ¿no? Pues en el sentido de que no se están disputando o no se están ensayando liderazgos para el 2023, que después quizás el Frente de Todos no tenga lista propia para el 2023, pero sí de alguna manera habría que probar algo en ese sentido. Gil es otro que aparece por ahí más vinculado a este espacio que hacemos por Córdoba. Bueno, volvemos a la pandemia y vamos cerrando. ¿Te parece que ya son las 11:30 de la noche y en media hora ya me convierto en becaria de CONICET y ya no quiero hacer más estas cosas? Bueno, estamos claramente empezando a surfear la segunda ola. Hoy, ¿cuánto? 16.000 casos. 16.000 casos, sí. 16.000 casos, gravísimo. Superan algunos picos. El gobierno va a tener que mantener la firmeza que tuvo hace un año ante las probables demandas de flexibilización de los controles, la previsible campaña implacable de desgastes que va a hacer la oposición, siendo un año electoral, pero me parece que no le queda otra porque, bueno, sigue estando en juego la vida de todos, ¿no? O sea, eso me Ujú. parece que cada vez más claro que no nos podemos salvar individualmente, que hay que ver cómo restablecemos nuestro lazo en ese sentido con lo político, cuando lo político tiene que tener esta dureza de decirte otra vez, quédate en tu casa, ya sea porque la burbuja
de la escuela de tu hijo tuvo un caso positivo, o porque decidimos restringir tu barrio con un cinturón sanitario, o porque hay de vuelta ASPO, pero quédate en tu casa, te puede llegar a pasar y hay que ver cómo ahí podemos restablecer el lazo con lo político, entendiendo que lo que está en juego es nuestra integridad física. Ahí, a mí me gusta mucho una frase que Cook decía en Peronismo y Revolución, que decía que las revoluciones individuales pueden durar infinitamente, ¿no? Entonces acá claramente hay que volver al mensaje de que hay que ver hasta dónde podemos organizarnos, cómo podemos enfrentar esto que es un problema público, un problema que es indisociable del campo de la experiencia, un problema que el campo de la experiencia todo el tiempo lo altera, porque está permanentemente modificando las dinámicas de las transferencias, y estas cosas ya no tienen un cauce previsible. Me parece que la forma en que se rompió el equilibrio entre la vida y el entorno donde se da la vida está alterado de un modo pavoroso y que eso de alguna manera interroga nuestras formas de organización, ¿no? Y sí, yo lo que escucho cualitativamente es que hoy cuesta un montón la pregunta por el futuro. O sea, no hay más planes, lo que pone en relieve la importancia de los acuerdos sociales. En ese sentido veo con muy buenos ojos el Consejo Económico y Social que se lanzó hace un poco de un mes, con Gustavo Vélez a la cabeza. Me parece que herramientas en ese sentido son muy valiosas. Pero bueno, yo te quería preguntar a vos si vos ves que hay consenso político para un nuevo AFO, para un nuevo lockdown, o se va a profundizar la grieta, qué va a suceder con la unidad, si puede ser que esto también erosione la unidad y aparezca de vuelta una tercera vía. ¿Qué puedes decirme pensando en que probablemente vengan de vuelta las decisiones odiosas sobre el cuidado que tengamos que tener? Tremenda pregunta. Bueno, estoy viendo ahí comentarios de algunos participantes que están hablando de la suba de casos, ¿no? Reflexionando al respecto. Como nos quedan un poco más de 20 minutos antes de las 12, los invito a que, en todo caso, si quieren, vayan tirando más preguntas y vamos respondiendo lo que podamos. Consenso para un ASPO. Hoy no lo veo. No lo veo en las encuestas, no lo veo en los actores políticos. Me parece que el gobierno definió hace bastante que el costo político no puede concentrarse solamente en la figura presidencial y que tiene que haber una responsabilidad compartida, digamos, en la gestión de la pandemia, sobre todo en este año, donde eso está muy claro, además en el plan de vacunación, porque el gobierno nacional trae las vacunas, pero los encargados de administrarlas a sus ciudadanos son los distritos. Me parece que ese mismo esquema va a ser el que se va a aplicar con las medidas de aislamiento y confinamiento, ¿no? Me parece que el gobierno va a decir, bueno, nosotros tenemos un tablero de indicadores epidemiológicos, invitamos a que los intendentes y los gobernadores de cada distrito se hagan responsables de la gestión de la pandemia en ese sentido y cerrar las actividades que necesiten que sean cerradas. Claramente va a haber una sintonía mucho más cercana a medidas más estrictas en aquellos distritos que son del palo, o sea, con Axel, o sea, hay una línea mucho más directa, con Goyán, con Creplac, entonces ahí si tienen que cerrar y ser más estrictos van a cerrar. Es cierto que Provincia de Buenos Aires es muy grande y que hay muchas intendencias que también tiene Cambiemos, entonces ahí será más complicado, pero en aquellos donde la sintonía política sea inmediata, va a haber una decisión más firme, porque la decisión de compartir el costo político va a estar sintonizada incluso electoralmente. Creo que en los distritos que no son afines políticamente va a haber remarcar más la responsabilidad distrital y de los gobernadores, onda, háganse cargo de la suba de casos. Eso donde es más difícil gestionar, si se quiere, bueno, en el AMBA, ¿no? Por esta frontera porosa que tenía entre Capital y el Gran Buenos Aires. Pero bueno, me parece que vamos a ver una profundización de lo que vimos en los últimos meses del año pasado, donde vamos a decirlo de manera absolutamente descarnada. La cuarentena duró 45 días o 60 en toda la furia. Entre mayo y junio ya se empezó a segmentar geográficamente y a limitar actividades. Por eso también por eso tenemos más de 50.000 casos, sino bueno, tenía menos. Y esto no fue solamente por Juntos por el Cambio hizo marchas, fue por un cóctel de circunstancias. A esta consideración política territorial agreguemos que esto es un año electoral,
donde el gobierno va a revalidar, digamos, sus bancas, a tratar de conseguir mayoría propia en diputados y donde no tiene el plafón para una IFE y un ATP tan generalizado como fue en los momentos más álgidos de la pandemia del año pasado. Entonces también ahí hay una gestión de la economía y hay una decisión de que la economía este año crezca o rebote, vuelvo a decirlo, entre 5 y 8 puntos, y eso es incompatible con un confinamiento estricto. Confinamiento estricto, si vos me preguntás a mí, es el modelo más exitoso y el que a mí más me gusta para países que no son Argentina. Funciona bárbaro en Nueva Zelanda, donde vos tenés una isla, cerrás los vuelos, se acabó todo, aparece un caso o 10 casos y metiste cuarentena. Eso se puede hacer en Nueva Zelanda. En Argentina no se puede, por razones políticas, geográficas, territoriales, económicas. Creo que la gestión va a ir en esa línea. Obviamente, y esto es una perogrullada, hay que decirlo, si la crisis sanitaria escala a niveles muy altos, la economía de todos modos va a caer o no va a crecer lo que se esperaba crecer este año. Pero me parece que el gobierno se va a cuidar mucho de apretar el botón rojo y que lo que va a hacer es distribuir el costo político de las medidas más estrictas, sobre todo con los distritos más afines y en los distritos que no le sean afines, no con esta brutalidad, pero dirá de alguna forma, bueno, que se arregle el intendente de General Sarmiento, digamos, si habilitó bar y boliche y no controla nada, mientras quede eso confinado dentro de General Sarmiento, será problema del intendente y de los vecinos del intendente. Sí, que uno solo piensa ver a Mar del Plata como la sala de ensayo de eso, ¿no? Porque las reservas, Mar del Plata tiene 100% de reservas en este momento, el gobierno no ha hecho ningún tipo de anuncio en ese sentido, entendiendo también de que, bueno, de que es un distrito. ¿Qué pasó ahí? No, estoy poniendo cargador porque me estaba tirando baja batería. Bueno, ¿te Disculpe. parece que cortemos ya, Nero? Yo necesito festejar y me Dale. parece que hemos hablado de un montón de cosas, pero la verdad que me quedo con ganas de volver a hacer esto con vos. Porque, primero porque lo venimos haciendo hace 17 años, pero también porque esto de, bueno, de la mirada de los otros está bueno, me parece que tenemos mucho para aportar y probablemente nos toque en algún momento estar en cuarentenado a ambos, así pues que, ¿por qué no? Si llegara a darse las circunstancias, repetimos. La verdad que estoy súper agradecida, no solo por la noche de hoy, que como siempre aprendo muchísimo escuchándote y me encanta porque también sos muy ordenado para explicar y muy ilustrativo, entonces eso siempre te deja como con los conceptos más claros. Está buenísimo. Pero también obviamente te quiero agradecer, bueno, la amistad, todo este periodo, porque siempre has sido una figura de mucho apoyo. La opinión pública no es un terreno muy propicio para nosotras las mujeres y también me animo a decir que Córdoba no es de las más friendly con las migrantes, aunque seamos migrantes del mismo país, siempre hay una diferencia en ese sentido. Yo he jugado en ese sentido con algunas desigualdades y con la cancha inclinada en contra, y vos has sido uno de los factores que han hecho eso un equilibrio en mi vida, así que también quiero aprovechar la oportunidad por agradecerte tantísimos gestos, sabes a qué me refiero, no solo cuando fuimos compañeros de trabajo de la misma empresa, sino todo el periodo que vino después, donde siempre te pude considerar no solo un colega, sino también un mentor y un impulsor para mis desquicios y mis ocurrencias. Así que bueno, Bueno, también te gracias. agradezco, pero el aprendizaje es mutuo, ¿eh? Yo también aprendo mucho de vos. Sigo aprendiendo. Bueno, Bueno, bueno. pero antes que levantemos la carpa o el campamento, como decíamos nosotros, demos por lo menos un par de minutos a ver si alguien quiere tirar alguna pregunta ahí por el texto antes de cerrarlo. Sí, ahí la Gaby dijo que se quedó sin internet y que quería hacer unas preguntas, pero a mí no me apareció ninguna, no sé si a vos te apareció alguna pregunta de ella. Y después también hay un comentario sobre, bueno, tenemos un alta en los casos con comienzo de clase, gente que se hisopó porque está engripada con fiebre alta, y de la Secretaría de Salud del municipio no le entregan resultados, ¿no? Bueno, ahí también esa Ujú. cuestión de la distribución del costo político en los municipios da para preguntar si los municipios pueden hacer cargo del costo político de la gestión de una pandemia, o no son estructuras Sí, institucionales más pequeñas para tal tema, ¿no?
Coincido, me parece que en parte sí, en parte no, porque siento que hay resortes que no tienen, pero de alguna manera me parece que hemos visto a lo largo de todo el año de pandemia municipios más responsables y más irresponsables. Es que algún nivel de resorte tienen. Yo no lo responsabilizaría totalmente y tampoco cargaría todas las tintas, ¿no? Vamos a decirlo, obviamente hoy estamos en una situación, probablemente la semana que viene tengamos casi 10 millones de vacunas ya, lo cual es una noticia muy buena en un mundo donde las vacunas son un bien escaso y donde algunos dirigentes parece que lo quisieran privatizar. Bueno, por suerte, a nivel global prima la sensatez y esa idea muy peregrina no ha aprendido. Me parece que claramente la gestión del plan de vacunación junto con la gestión de la economía son las variables a las que el gobierno apuesta todo para llegar a las PASO en su mejor momento. Da la impresión, y acá vuelvo a esta palabra antipática, de que hay una puja en Juntos por el Cambio entre los halcones y las palomas. Las palomas están más dispuestas a postergar la PASO, no digo a suspenderla, pero a correrla un mes, que es lo que se está discutiendo un poco ahora. Guado de Pedro se junta la semana que viene con los referentes de la bancada, mientras que el negocio de los halcones es seguir oponiéndose a todo. Entonces ahí no sé si va a haber consenso. Desde el punto de vista del oxígeno para el gobierno, se me preguntaba a mí, ¿el gobierno le suma que se corra un mes? Le suma mucho desde la gestión sanitaria, no le suma tanto de la gestión de la economía, porque el rebote en la economía, si a vos te llega en agosto o en septiembre, no va a ser tan grande la diferencia. No vamos a hablar de un boom por una diferencia de 30 días. Pero sí la diferencia sanitaria podría ser importante porque una paso en septiembre estaría implicando que la primaria la haces ya con la primavera entrando, con el invierno yéndose, y la general ya la hace en primavera plena, ¿no? Casi, por no decirte, diciembre, donde incluso el ánimo cambia, puede haber una idea de renovación expectativa, ahí sí podría haber una inyección anímica de expectativa que le sume al oficialismo. Retomo un punto que vos marcaste mucho y que quizás yo no le dediqué suficiente atención, que el tema de la expectativa, muy deprimidas por la pandemia y atravesadas, me parece que eso sin duda es un problema por la profecía autocumplida que vos marcaste muy bien. Cuando la gente está muy negativa, la cosa se pone negativa, o se agudiza, o a veces la economía real mejora antes que el ánimo del consumidor, lo cual también es un problema. Pero del mismo modo que dije, el affair de la vacunación VIP tuvo un impacto negativo, pero a la vez un efecto virtuoso, si se quiere, inesperado hasta cierto punto, también las expectativas negativas pueden tener un efecto virtuoso para el gobierno en este sentido. Cuando vos tenés una expectativa muy negativa y estás muy bajón, con poco que mejores, ya mejoras. ¿Se entiende lo que quiero decir? A veces es peligrosa la expectativa positiva muy alta porque es muy fácil desilusionarse. Entonces, es más negocio sorprender al que esperaba poco que defraudar al que esperaba mucho. Entonces, si el gobierno lograra cerrar la gestión de la vacunación de una manera relativamente exitosa para parámetros globales de análisis, digo, pues esto es una pandemia global, y lograr apuntar un crecimiento de la economía, no teniendo que volver a un confinamiento tan amplio, entre 5, 6 o 7 puntos, quizá podría haberse beneficiado paradójicamente de una expectativa inicial baja, ¿no? Que mucha gente diga, che, creí que este iba a ser un año de mierda, para decirlo brutalmente, y terminó siendo un año mediocre que contra el año pasado es, no la gloria eres tú, pero es bastante más positivo, ¿no? Me parece que esto lo tiro como hipótesis, no lo digo como un dato. El No, dato sí es la expectativa negativa. está bueno, me hizo acordar en alguna época el balance de gestión de Mestre tenía mucho de esto, el tipo te ponía luces LED y entre el quilombo que era la ciudad, es como que eso poco ya, pues, como las expectativas eran tan bajas que con eso poco, con un par de luces LED o semáforos LED, ya la gente se conformaba, ¿no? Me hizo acordar a eso, qué anécdota triste, pero bueno, me acordé. Y no, y también me parece como importante pensar que las perspectivas económicas son ciertamente muy difíciles de predecir, ¿no? Que tampoco hay que valerse tanto de los estudios prospectivos en economía, que las perspectivas económicas son mucho más multidimensionales
y está muy subjetiva, está muy atravesada por los discursos. Hace poco el presidente dijo, bueno, el Fondo Monetario ya no considera que la inflación es responsabilidad de la emisión monetaria, ese terraplanismo económico de alguna manera ya ha sido superado. Me parece que eso también empieza a ver en el sentido común un poquito de elementos de esto, que en realidad una mejora económica depende de un montón de factores. Por ahí no te pueden explicar de cuáles factores, pero ya la gente entiende que no es solo una decisión política, que no es Ujú. solo emitir moneda, que no es solo controlar precios, que no es solo mejorar el salario, sino que es todas esas cosas y algunas otras más también, ¿no? Entonces me parece que también hay una percepción por ahí de la situación económica como algo un poquito con más profundidad de campo de la que había antes. Me parece Ujú. que escuchar por ahí un poquito más de. Todavía no tenemos una opinión ilustrada tampoco, ¿no? O sea, sigue siendo una opinión muy rudimentaria, pero sí una opinión un poco más compleja que en otros momentos. Coincido y de nuevo vuelvo al planteo general. Me parece que por ahí las generaciones que se vienen pueden también aportar mucho en esto, ¿no? Porque además van a ser generaciones que vivieron la experiencia de la pandemia, entonces también su tablero de análisis de la realidad es distinto. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo analítico de adoptar nuestros paradigmas de análisis contextuales a una situación que la última vez que se vivió fue hace 100 años. Entonces, la salud era un tema que no tenía la importancia que tiene hoy. El ambiente no tenía la importancia que tiene hoy como agenda de discusión. Y esto lo digo casi contradiciéndome con lo que dije antes, cuando dije que era tema de nicho. Che, hoy son temas de nicho, pero son temas de nicho que vienen impulsados por generaciones que son las que van a reemplazar a las que son las generaciones activas hoy. Dentro de 10 años va a haber todo un caudal de lectores que no vivió nunca bajo una dictadura, por ejemplo. Entonces ya tiene otro nivel de demanda, tiene otro nivel de exigencia, tiene otras tolerancias incluso también. Entonces me da la impresión de que eso también, digamos, va a reconfigurar el tablero de análisis y nos va a obligar a nosotros como analistas a ser mucho más sensibles a eso, ¿no? Porque uno, y me pasa a mí, se va haciendo viejo, se va acercando a los 50, más que los 40, bueno, te pasa todavía, pero uno dice, che, ojo, ¿cuánto me estaré descalibrando de las sensibilidades que se vienen, ¿no? Tengo que ponerme en el justo medio entre las sensibilidades que se vienen y las sensibilidades que se están yendo para tener una posición de análisis ecuánime, pero además balanceada, ¿no? No puedo parecerme más a los que se están yendo de los que vienen. Debería tratar de parecerme más a los que se vienen, ¿no? A mí me llama la atención también porque eso tiene que ver y discute indirectamente con nuestros métodos de análisis, porque también vos en un cuestionario seguís preguntando como servicio público, alumbrado, barrido y limpieza, y no incluís cuidado del medio ambiente, sensación de seguridad al caminar en las calles, eh, protección del bien común, que podrían ser como las mismas categorías que alumbrado, barrido y limpieza, pero vistas con más profundidad de campo, bueno, tampoco vas a poder como entender, tener otra matriz de análisis, ¿no? Me parece que también Uh-huh. hay una cuestión con nuestras propias herramientas de trabajo que hay que discutir y que hay que tratar de incluir otras perspectivas dentro de esas mismas herramientas de trabajo, y sobre todo tratando de sortear los sesgos confirmatorios que cuando querés incorporar temas nuevos empiezan a aparecer y que uno ve en ese sentido horrores metodológicos, ¿no? Me parece que también eso va directamente a nuestro propio oficio de también tener que innovar y repensar nuestros propios instrumentos de abordaje. Bueno, Suscribo al 100%, hay que innovar y hay que deconstruirse también metodológicamente. exactamente, desconstruirse metodológicamente, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, dejamos acá. Dale, dale, ya estamos casi en Seguramente hora. me parece que van a haber otra oportunidad. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo medio clavado la pantalla, no, que me Sí, quedó yo de no que veo no que se estén vamos. moviendo los comentarios. A mí No me sé pasa si. lo mismo, no veo que no hayan entrado comentarios nuevos. Pero de Bueno, última, si entonces, después en la cuenta de ustedes de Instagram les llegan preguntas y las tomamos para un segundo encuentro en algún momento. de una que haya otro encuentro, porque la paso bien, me siento cómoda, me encanta hablar con vos y de alguna forma, y además esto es una actividad que uno la hace también para poner a prueba sus propias hipótesis de trabajo. Digo, yo también escuchándome empiezo a recular cosas
que me parece que son interesantes seguir pensándolas, así que también en ese sentido el ejercicio reflexivo está buenísimo. Bueno, nuevamente muchas gracias y hasta la próxima, ¿te parece? Gracias a vos también, gracias a todos los que se han sumado y bueno, esperamos reencontrarnos en algún momento presencial y virtualmente. Chau, chau. Chao, chao.